Cada día que si quieren apoyar a Intereconomía Televisión lo tienen que hacer, como acaban de ver en la anterior pieza, e identificándose con su nombre, apellido y documento nacional de identidad. Tiempo de tertulia, vamos a saludar a los invitados que nos acompañan en la mesa. Tenemos a mi izquierda Alberto de Alberto. Bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Rubén Tamboleo, sociólogo. Rubén. Y tenemos a Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, que se le ha caído el micro, ahora mismo se lo pongo. Iba a aprovechar cuando cogiese en plano a Alberto, pero veo que he ido muy rápido y no ha dado tiempo. Bueno, bienvenidos todos. Me gustaría empezar por la fecha, que es hoy, es 1 de agosto, y hoy teníamos que estar hablando de una sesión de investidura que se tendría que celebrar mañana, ¿no? Si hubiesen respetado los tiempos que se marcó el propio Mariano Rajoy al principio, pero estamos en otra cosa, estamos con el Tribunal Constitucional, con el tema catalán, pero con lo que es la investidura de momento nada. ¿Quién quiere empezar? Bueno, tendríamos que estar de vacaciones, eso además. Es lo primero. Y nos toca análisis político y análisis de las propuestas de Mariano Rajoy, pero tampoco es sorprendente que Mariano Rajoy quiera algo y lo pida, pero lo hace como siempre, como si fuera un deseo fundamental. A mí me gustaría que fuera el 2 de agosto, entonces se sienta en su sofá y espera que llueva oro o algo así parecido. Entonces, si no haces nada para que tus deseos se cumplan, pues es complicado. Yo no digo que esto sea el sueño americano, pero hombre, por lo menos hay que levantarse del sofá, dejar de leer un ratito el periódico, hacer un par de llamadas y tratar de que sea el 2 de agosto. Si no lo haces, pues te ocurre esto, te ocurre que se acaba el plazo, que se van pasando los días y que no tienes ningún apoyo. Es más, que perdías los que tienes, pierdes Coalición Canaria e incluso ya, bueno, no sé si es bueno o malo que los nacionalistas también te rechacen. Así que es el fruto del desastre negociador de Mariano Rajoy, sin más. Alcalde, bueno, un titular. Sí, estando de acuerdo en una de las frases que ha dicho Alberto, mi buen amigo Alberto, decir, efectivamente van pasando los días y no tenemos todavía un acuerdo, pero en cualquier caso no creo que sea culpa ni mucho menos de Mariano Rajoy, del presidente en funciones, sino básicamente lo que tenemos que tener y analizar es un poco la posición de aquellos partidos que tienen una cierta importancia en el devenir de España. En primer lugar, yo creo que es un golpe con la mano abierta a todos aquellos que apostaban por un acuerdo sotoboche, soterrado con los nacionalistas, bueno, pues argumentando, arguyendo que realmente había una línea de acción conjunta. Está claro, después de lo que hemos vivido hoy en el Senado, de que no hay absolutamente nada más allá de un cierto apoyo puntual, como no podía ser de otra manera, cuando el Partido Popular ha mostrado claramente sus intenciones en cuanto a aquellas personas o aquellos grupos que no quieren apostar por la unidad de España. Ahora es el tiempo, no solamente del Partido Socialista, sino es el tiempo de Ciudadanos, que una vez más nos está dejando señales de identidad de un cierto egocentrismo por parte de su líder, que no solamente se atribuye una negociación colectiva liderándola con el propio monarca, diciéndole lo que tiene que argumentar al Partido Socialista, sino que ahora se atribuye los halos de grandeza tratando de mediar con algunos grupos como el Partido Socialista y apostando por su abstención y su negociación, mediando él de cara al Partido Popular. Es decir, yo creo que Ciudadanos no tiene que dar más vueltas a su línea de acción política. Él tiene que votar por apostar por un sí, pero apostar por un sí para que haya gobierno. No más que eso no va a significar que apueste por un líder determinado, sino apostar porque haya gobierno para que pueda realmente afrontar las reformas que ellos están argumentando, y el Partido Socialista que haga lo que considere y tenga que hacer, pero en ningún caso lo que Ciudadanos marque como línea de acción política. Rubén, un titular y entramos en el debate propiamente dicho. Bueno, brevemente, Mariano Rajoy se ha pasado la campaña electoral, las campañas electorales y las precampañas electorales diciendo que él es previsible, que genera estabilidad, confianza y certidumbre. Lo que ha hecho era muy imprevisible, genera incertidumbre, desconfianza y mucha inestabilidad. Entonces debería haber pensado un poco más en España y menos en él mismo. Y para eso debería haber tomado otras acciones y dejando bastante clara una fecha de investidura en vez de intentar marcarle el paso al Poder Legislativo. Primero se habló, como decía al inicio de la tertulia, del 2 de agosto. Ya no solamente es que no haya fecha, es que hoy ha dicho Íñigo Urkullu con mucha razón que puede ser que haya gobierno en Euskadi antes que en la nación. Bueno, y parece ser que es así. Lo más probable es que eso ocurra. Yo creo que además el Partido Popular tiene un problema de comunicación, porque no puede ser que antes de, digamos, agosto, mes clave de vacaciones, quede esa imagen de pacto con los nacionalistas y la ruptura de ese supuesto pacto de acuerdo sea en pleno mes de agosto. Eso ya a nivel de comunicación, que igual no están midiendo exactamente bien cómo lo comunican. Pero lo cierto es que no hay probabilidad de formar gobierno, pero porque no hay mucha voluntad, quiero decir. Siempre hemos dicho, todos en
las diferentes mesas o análisis en los que hemos coincidido, que si ninguno miente, teníamos terceras elecciones. Y lo cierto es que para que alguno mintiera era necesario que Mariano Rajoy provocara esa mentira. Es decir, esto que se supone que estamos empezando a ver de que Mariano Rajoy está trabajando los puntos del pacto de PSOE y Ciudadanos para ponerlo sobre la mesa, eso es clave, pero claro, tiene que terminar de materializarlo. Fuentes populares lo que han hablado es que la premisa de la que se va a partir en las reuniones que va a tener con Pedro Sánchez y Albert Rivera esta semana va a ser el acuerdo que ellos firmaron en febrero. Es difícil que se puedan cerrar en banda si el punto de partida es ese acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que Pedro Sánchez, ha dicho que no es no independientemente de lo que se le proponga. O sea, que por lo tanto quiere decir que si no miente, no es no. Que yo no sé si es bueno o malo. En algo tiene que mentir, porque si dice que no va... Pedro Sánchez, si dice que no va a haber terceras elecciones, que no va a votar en ningún caso a Rajoy, es que que no se va a abstener, una de las cosas tiene que pasar. Apoyar Convergencia. Yo creo que, bueno, Pedro Sánchez naturalmente está apostando por la caída al vacío del Partido Popular para luego unirse o abrazarse sin lugar a dudas a lo que él siempre ha pretendido, que esa línea de acción de Podemos junto con los nacionalistas. Y va a decir, oye, si el Partido Popular llegó a un acuerdo en la mesa del Congreso, ¿por qué no me voy a abrazar en estos momentos a los nacionalistas? Cuando realmente se ha visto ahora que con la negativa del Partido Popular a que formen grupo en el Senado, no solamente Convergencia, sino Esquerra Republicana, Bildu, etc. Y pues eso está ya demostrando que no había ningún pacto de sottovoce. Yo creo, en primer lugar, que lo que tiene que hacer el PSOE en estos momentos en el que el Partido Popular ha apostado por 125 puntos, 125, que no es uno ni dos, 125 puntos de los que Ciudadanos firmó con el Partido Socialista son los mismos que propone el Partido Popular. Yo creo que es una base de gestión, ya es lo suficientemente fuerte como para que ya se establezca al menos una prioridad de gobierno. Luego ya si de esos 125 lo podemos extrapolar a más, mucho mejor. Entonces llega el momento en el que una vez más el Partido Socialista, su cúpula, su dirección general, que no Pedro Sánchez, debe enviar una vez más a Pedro Sánchez de vacaciones. Es el momento oportuno en el que Pedro Sánchez debe irse unos días para que el Partido Socialista pueda negociar realmente por el futuro de España y no por el futuro ni de Pedro Sánchez ni de los coláteres que funcionan con él. Rubén, ¿la actuación de Mariano Rajoy no te convence nada? ¿La de Pedro Sánchez? No sé. Bueno, Pedro Sánchez, él está esperando, ¿no? Otra vez, debe ser, porque es su única posibilidad para seguir en política, pero es el problema que tiene, ¿no? Y con respecto al PNV, es cierto que lo único que quiere es tacticismo electoral para salir lo mejor parados posible de sus elecciones y que sus pactos en la Asamblea Vasca decidan incluso cómo se alían en el Congreso en España. Y además lo del Senado yo no lo entiendo, que se echen en torno a ellos la pelota de lo que ha decidido el PP o lo que ha decidido el PSOE. Aquí ni ha decidido el PP ni ha decidido el PSOE nada. Es que en este caso era jurídicamente no posible darle un grupo parlamentario al nuevo Partido Democrático Catalán, porque tienen 4 senadores, me parece. Bueno, no, sí podían, tal y como han mostrado la fórmula de anexión. La fórmula de unión ha sido Convergencia, Esquerra Republicana, Bildu, más Coalición Canaria. Es decir, numéricamente podían hacerlo. Yo creo que es más que nada es un símbolo, un gesto que el Partido Popular, que tiene la llave del Senado para dar o no dar la formación de grupos políticos, ellos pues han decidido que no sea así. Esto, como decía, es una palmada, es un golpe con la mano abierta a todos aquellos que hablaban sottovoce de un acuerdo soterrado con los nacionalistas independentistas por parte del Partido Popular. No, oiga, esto fue un acuerdo puntual que ni siquiera fue un acuerdo entre grupos, sino fue una decisión unilateral por parte de algunos grupos políticos independentistas para la formación de la mesa del Congreso. Después se ha visto extrapolado que la realidad en el Senado es que el Partido Popular no apoya, y mucho menos después de las conclusiones a las que se ha llevado a cabo, las que han concluido en la Asamblea o en el Congreso catalán, y que por supuesto contravienen todas las decisiones del Tribunal Constitucional y que por supuesto es un desafío a la soberanía de España, ¿no? Entonces eso creo que tiene que ser la base fundacional de todos los posibles acuerdos que hay ahora mismo entre los partidos constitucionales y entre otros por parte de Ciudadanos, que argumentaba que jamás podría llegar a un sí en el caso de que el Partido Popular hubiera llegado a un futurible acuerdo con cualquier partido independentista. Ha quedado más que de manifiesto hoy que el Partido Popular no tiene ningún acuerdo con partidos independentistas algunos. Cosa distinta es que el PNV sí se lo pida o se lo demande a partir de las elecciones vascas, que como
todos bien sabemos, se han adelantado con el único propósito de probablemente evitar la decadencia que está teniendo en este momento el PNV respecto a Podemos y Bildu. Entonces son dos cosas distintas, porque el grupo de convergencia era no posible y era ese sí, pero no se batiburrillo. presentaba como grupo solo, no era un batiburrillo. Claro, entonces bueno, era batiburrillo, pero sí, es otra legalmente, cuestión, legalmente claro. sí podían haberlo aceptado el Partido Popular, era un batiburrillo que obviamente Convergencia sabía que no podía aceptarse Se sus les cuatro. ha permitido otras veces, ¿no? Se Esa les es ha la permitido primera vez. Ciudadanos, el PSOE cedió senadores para que Convergencia tuviera grupo propio y Esquerra Republicana tuvieran grupo propio en el Senado. Y Ciudadanos, a raíz de ese acuerdo, de ese abrazo, el pacto del abrazo, no del beso, sino el pacto del abrazo con el PSOE, miró para otro lado y ya no le salían sarpullidos a Ciudadanos por el hecho que Convergencia o Esquerra Republicana tuvieran grupo en el Senado, como pasaba ahora, que les salían sarpullidos y el PP le daba una prioridad en este caso. Ciudadanos permitió que el PSOE cediera senadores a Convergencia, a Esquerra Republicana mejor dicho, y mientras tanto ellos seguían con el acuerdo o el pacto del abrazo para tratar de facilitar la gobernabilidad de España o el gobierno de España favoreciendo al Partido Socialista. Con 125 puntos, recordemos, tenían más, pero 125 que en estos momentos el Partido Popular tiene en su argumentario. Desgraciadamente lo que transmite es que por el interés se pueden llegar a cualquier tipo de acuerdos más o menos firmes o más o menos poco firmes, ¿no? Si es necesario para la presidencia del Congreso y nos viene bien a todos y Ciudadanos se lleva premio y Ana Pastor tiene premio, Claro, eso quería decir, entonces se porque llega a un acuerdo. aquellos 10 votos secretos existieron, no había Claro, acuerdo, pues, claramente. Hoy les han sí dicho que no hay pueden acuerdo. tener grupo Tú en ya el Senado. Hay acuerdo pero para otras cosas y por otros motivos, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que... Como si nunca lo sabremos. A ver, ¿Cómo no vamos bueno, a tener? pero bueno, pues no queda... Es una sospecha tuya. Bueno, a mí me queda la sospecha y creo que es bastante generalizada de que cuando alguien te cede diputados así porque sí, suele ser, no sé, por algo, por lo que sea, pues porque te cae bien, pero en el mejor de los casos es porque han considerado que... ¿Por acuerdo de gobierno no? No, acuerdo de gobierno no. Está claro. Por acuerdo de otras cosas hemos visto en el Senado y ya veremos lo que puede pasar. Senado, pero oye, nada. podemos ser súper positivos y pensar que se ceden diputados, bueno, porque el tío Rajoy les cae muy bien, les ha ayudado mucho en Cataluña. ¿Por qué los cedió el PSOE? O el fondo de liquidez, a lo mejor Mariano Todo Rajoy está- está siendo más flexible todavía con el fondo de liquidez, Igual, ¿no? Por ejemplo. igual la negociación está en los presupuestos generales del Estado. Ahora, la clave... Si hay gobierno. Si porque hay gobierno, no hay gobierno bueno, no hay presupuestos pero generales. se supone que Mariano Rajoy está apostando a que hay gobierno, igual está apostando a que el verano no se alargue, pero si está apostando a que haya gobierno, sí que es verdad que lo que vemos es que en su momento llega ese extraño acuerdo con los nacionalistas para la mesa del Congreso, pero posteriormente no lo puede sacar adelante por un motivo claro, porque ahora viene, y yo creo que es lo significativo, que está en modo electoral, es decir, ahora tengo, como es muy difícil que salga del gobierno, hago una jugada que me parece lógica, estratégica. Uno, por si acaso hay elecciones, yo me enfrento a los nacionalistas y queda visualmente que estoy separado. ¿Que hay posibilidad de gobierno? Bueno, pues ayudo para que Ciudadanos me diga que sí, porque evidentemente he mostrado un rechazo. O sea, que la jugada es verdad que le viene bien en los dos aspectos. La clave, la llave, ¿cuál es? El Partido Socialista, porque por mucho que el Ciudadanos pase así, yo no veo que el PSOE vaya a pasar por ahora del no a la abstención. Sobre todo porque Pedro Sánchez, si lo hubiera hecho antes, sí, pero ahora lo ha convertido en una cuestión de credibilidad y liderazgo. Entonces, si él ha dicho que no y ahora pasa a decir que sí, se hunde la credibilidad del Partido Socialista o se sigue hundiendo y su liderazgo desaparece. Por lo tanto, ya no es una cuestión pero de ha simplemente sí pedido o no. muy abiertamente Felipe González la abstención. Pero Es ¿cuánto lleva así? difícil ¿Cuánto decir lleva que no a Felipe González? Pero bueno, es facilísimo decir que no a Pero Felipe lleva González. 3 años, Lo más ¿no? fácil Por es lo menos. decirle que no a Felipe González, más cuando no manda nada orgánicamente del partido. Y sobre todo si tiene que irse a Argentina, decir lo que oye, Argentina es un maravilloso lugar, pero igual Bueno, ya... orgánicamente sí manda. No, orgánicamente manda muy poco. Bueno, Porque anda fuera pero de la Pedro estructura Sánchez orgánica. dice que es su referente. Bueno, hay voces que dicen... Bueno, Pedro Sánchez, su referente también es Zapatero. Que Bueno, lo pero he escuchado yo decir eso todos son referentes. ¿Cómo no? para Y Pedro para Rajoy, Para- Aznar es un referente. O sea, para- imagínate cómo serán las cosas de los referentes. Y a mí me parece, y para mí también es un obligados referente tienen que hacerlo, Aznar. ¿no? Ya Para sa- mí a ti también, se te nota, además. para mí es un A referente ti se te Aznar. nota que Aznar es un referente. Claro. Pero la clave es que tenemos a Pedro Sánchez, que vamos a ver que si es que es lo que se juega su ser. O sea, Pedro Sánchez es porque es secretario general
general del Partido Socialista. Tiene que mantener eso de alguna manera. Entonces, dado que su credibilidad está en juego y dado que Felipe González, quiero decir que no es nuevo, no es que de repente haya salido Felipe González, oye, tenemos que hacer este giro tan espectacular, no. Lleva meses dando, entre comillas, la tabarra con lo mismo. Ha quemado todas las portadas del Grupo Prisa. Ya le toca ir al Grupo Prisa offshore, quiero decir que le donde toca donde más ventas tiene el Grupo le Prisa, toca ir, va haciendo el recorrido, digamos, del grupo mediático, o sea que tampoco es nada nuevo. Así que, más allá de las portadas de otros medios, de que los españoles, esa portada que veíamos este fin de semana, los españoles que en gobierno, que resulta que los españoles son todos señores de 60 o más millonarios y 3 señoras, el resto no sé si somos españoles o no, pues lo cierto es que la cosa no está nada clara. ¿Los españoles no quieren gobierno? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo. Estábamos viendo encuestas la semana pasada, parece ser que si hay terceras elecciones, finalmente la abstención va a subir casi hasta el 40%. Y hoy tenemos encuestas también en distintos diarios en el que, bueno, pues manifiestan la intención de los españoles, pero más que nada, pero no es ya una cuestión, es una cuestión tangencial, es decir, tenemos que presentar unos techos de gasto, tenemos que presentar unas cuentas en octubre al Parlamento Europeo, tenemos que presentar unos presupuestos porque si no, no va a ser factible que los podamos ejecutar este año y según el artículo 134 se van a ejecutar automáticamente en septiembre si no se presentan nuevos presupuestos. Eso quiere decir que los funcionarios no van a ver subidas su IPC, lo que es peor, los jubilados no van a haber aumentado su pensión como corresponde, puesto que pues están suena excusa perfecta. No es excusa perfecta, es la realidad. Suena a excusa perfecta. No es excusa perfecta, es la realidad. ¿Cómo no hacer recortes y no cómo no congelar? Mariano Rajoy quiere prorrogar los presupuestos. Tan fácil como prorrogar los presupuestos. Vamos a ver, no se lo pongas tan fácil a Mariano. Hasta ahora, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, jamás los pensionistas han visto recortadas sus pensiones. Pero que esto sería culpa del PSOE, no tienes por qué preocuparte. Ni tan siquiera congeladas, que cosa que el señor Zapatero sí hizo correspondientemente, congeló las pensiones e incumplió el Pacto de Toledo, que fue unas premisas básicas en las que los grupos políticos de ámbito nacional se habían juntado precisamente para sostener a aquellos que en su momento trabajaron para sostener el país. El señor Zapatero lo incumplió y el señor Rajoy lo estaba cumpliendo puntualmente año a año. Puntualmente no, por debajo. No, por una línea de acción determinada, pero en cualquier caso se revalorizaban las pensiones. Menos de lo que valía la carta para informarles, pero bueno. Se revalorizaban tal y como se habían establecido y en ningún caso se congeló como el señor Zapatero. Que es lo que está, Zapatero congeló, con Rajoy subieron las pensiones. Punto, no hay más que hablar. En estos momentos la realidad es que si no se aprueban los presupuestos no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. Pero lo que es peor, Bruselas nos exige en octubre una serie de acuerdos que son los que se han comprometido para no sancionar a España, para establecer una línea de acción económica. O sea, una sanción en diferido. Establecer una línea de acción económica. Como la investidura. No, pero cosa que si no tenemos los presupuestos no vamos a disponer. Pero mucho cuidado. Antes de los presupuestos está el acuerdo de gobierno y con el acuerdo de gobierno la negociación. Como mucho hay un presidente, pero acuerdo de gobierno no hay. Por eso, y la negociación pues por los elecciones, presupuestos. Borja, porque no va a haber ningún acuerdo de gobierno. Y ahí vamos, porque ¿con quién se aprueban los presupuestos entonces? ¿Con quién se van a aprobar los presupuestos? Pues yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en mi pueblo yo los aprobé con Izquierda Unida. ¿Por qué no cuando hay una voluntad de gobierno? Cuando hay una voluntad y hay una cosa muy por encima, que son tus vecinos, los españoles. Yo ayer escribí un artículo, antes de ayer, se llama Los Invisibles. Los Invisibles son aquellos españoles que están muy por encima de los dimes y diretes políticos, de las actuaciones de partido, de los vínculos, de las patologías endémicas de odio hacia determinados candidatos. No, esos españoles que son los que ven afectados sus pensiones, sus salarios, su día a día, esos son los que quieren que haya presupuestos y por tanto los partidos políticos nos debemos a ellos. Muy bien, entonces siguiendo esa proyección estamos diciendo que Mariano Rajoy, como quiere subir el impuesto de sociedades, va a buscar el voto de Podemos para conseguir aprobar. No es verdad que Mariano Rajoy quiera subir el impuesto de sociedades. Eso dijo, no tiene más remedio. No tiene más remedio. Cuando es subida no tiene más remedio. No tiene más remedio. Bajada es voluntario. Es que eso no es real. Es que no es real. Lo que ha hecho Mariano Rajoy, y de verdad yo animo a todo el mundo a que profundicemos realmente cada vez que se dicta una resolución del gobierno en lo que quiere decir. Lo que ha dicho Mariano Rajoy es que se adelante ese impuesto de sociedades, no que se suba, sino que se adelante el impuesto de sociedades. Lo que ha prometido Mariano Rajoy, sin lugar a dudas, si eres presidente del gobierno y por supuesto aceptan los presupuestos tal y como se han planteado en connivencia con el resto de grupos,
es que se rebaje el IRPF y que para las grandes empresas se adelante ese impuesto de sociedades, cosa que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso no es un detrimento a la acción económica de cualquier empresa. No, es sacar dinero. No, es un adelanto, es un adelanto. Es un adelanto. Es pedirle. No es una subida, es un adelanto. Es un coste para la empresa. Bueno, lo podrá reconocer, bueno, ¿no? sí, es un. No, es Aunque simplemente. sea a modo de prestamista, es un coste. Es un coste porque es un un coste. dinero que tú tienes que detraer. Vale, de pero tus no se ha cuentas subido. Para no se dárselo ha al subido. Estado. Ya, He pero dicho vamos que a ver. podemos estar más o menos de acuerdo, pero una cosa es decir que se ha subido el impuesto de sociedades, que no se ha yo subido, hablo de y otra que subida, se haya yo hablo de adelantado. un coste empresarial, es decir, precisamente quienes necesitamos que estén mejores ahora para generar empleo y riqueza son los empresarios. Pero no es a las Sí pymes, es a las grandes Sí, a empresas. los empresarios. Bueno, precisamente las que suelen querer generar empleo, y estamos bien. No, y no, nos en vol- y España nos son vol- las pymes, en España son las cuando pymes, nos pero vol- a la pyme no les cuando ha nos visto volvemos afectados. locos porque viene una maravillosa inversión de que va a abrir un centro comercial, también nos volvemos locos. Y eso son las grandes empresas. Entonces, lo que no puede ser también es el punto simbólico, de decir, bueno, necesitamos las empresas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suponerles un coste. El significado es, el Partido Popular tira, además quiero decir que es lo último que les falta, porque ya ha subido todos los otros impuestos, o los ha adelantado, como lo quieras llamar, o un ajuste temporal a reembolsar. No, el IRPF se está bajando. Llámalo como quieras. El pero IRPF se está el bajando. caso es que el empresario va a tener un coste añadido extra. Cuando tiene un coste añadido extra, la gran superficie también acaba aquello bajando hasta la pequeña y mediana empresa porque no hay generación Insisto, de riqueza acumulada. Alberto, he dicho, Por lo tanto, es un coste. podemos estar Bueno, más ya o menos está. de acuerdo, pero escucha, Pero también no hay que... digas que no hay sanción. Hay una sanción y el Partido No, Popular no hay una la sanción. va a aplicar No, en no. las empresas. No, no hay una sanción. Sí, sí. No, No hay precisamente... sanción como tal. Hay una sino sanción en se nos, diferido. No, hay una exigen exigencia de cumplimiento. ajustes. A ver, Pero no yo hay te sanción de pongo, cumplimiento, esto es muy como ya fácil. estaba. Esto es muy fácil. Te saltas un semáforo en rojo, viene el policía y te dice, son o 5.000 pesetas o usted va pagando 5 veces 1.000 pesetas hasta que me llegue. Es exactamente No, es que lo no mismo. es así. Entonces, no nos hagamos trampas No, al es que- solitario. es que no es así. Es que los usted va- ajustes- Usted No, no, tiene es que que- recortar por valor de lo que sería la multa. Que no, hombre, no, que no es así. Esto había ya Qué casualidad un que tenemos que compromiso- recortar No, 10.000 no. millones, que era de la multa Pero de no la es que por la estaba multa, hablando. es un compromiso de reducción del déficit. Que por otro lado, Extra. esto también hay que recordárselo a todos los televidentes, a Pues todo eso, el en mundo que estamos aquí. 4 años no ha ido No, muy bien. pero es que hay que recordarse a todo el mundo. El Partido Popular heredó un déficit del 11%. Sí, déficit gracias- oculto de las comunidades autónomas no. del Partido Popular. Bueno, Hombre, no sí, claro, mintamos. gracias al Déficit señor. oculto Vale, de o sea, las el déficit ahora. comunidades del Espera, Alberto, Partido si Popular. es solo por matizar criterios. No, el esto déficit es por dar ahora, el dato. el déficit ahora es de Esto Mariano por- Rajoy, el del 11% era de las comunidades autónomas y no del señor ZP. No, el de ahora también son las comunidades no, autónomas. también, Hombre, es verdad. y Ah, tanto bueno. que Soraya nos dice todos los Vale. días que es concretamente de estas 3 comunidades Vamos a ver. autónomas y la El señala déficit, con el dedo vale, pero así, como yo ¿no creo, ves? yo no sé Si ahora, quién tendrá la antes mayor también. responsabilidad del déficit. La realidad, bueno, ahí tienes un discurso muy parecido a Vox, es decir, supuesto. fuera las comunidades autónomas. No se Me puede. congratulo Yo no he dicho de nada que de tengas fuera un las discurso muy comunidades similar a autónomas. Vox. No se La parece realidad nada. es... No sé de quién será la culpa. La realidad es que el Partido Popular asumió un 11% de déficit. Ahora lo hemos reducido a un 4,7 y seguirá bajando hasta el 4,1 y hasta el 3. Oiga, a mí me parece que en 4 años bajar más de 6 puntos el déficit me parece una gestión de gobierno más que loable. Ahora lo que tenemos que conseguir es que siga bajando, ser responsables con nuestro país por encima de todo, más allá de que Alberto, igual que Santi, Abascal quieran la eliminación de las comunidades autónomas. A mí me parece que no, que el principio de solidaridad requiere que existan las comunidades autónomas y que seamos solidarios con ellas, pero en cualquier caso sí que tenemos que yo ser con que no tengan déficit oculto me bien, vale. bien, pero O sea, la puede haber realidad, 37 la comunidades realidad, más, yo no sé cuál, pero de que quién sea sea el déficit, pero el déficit lo asume el Estado y el Estado lo que ha hecho es una reducción de más de 6 puntos del déficit. Pero tenemos que reconoces continuar el con déficit eso. oculto que había estaba precisamente en las comunidades del Partido Popular por las facturas que no habían No, salido no, de los no, cojones. no. Sí, no. sí, sí, Aquí sí, hay una sí, cosa sí. básica, el 90% de las comunidades autónomas son del Partido Popular, pero te voy a decir, las que más desempleo tienen son Extremadura y Estamos Andalucía, hablando gobernadas por del el Partido déficit Socialista. oculto, Bueno, no pero de yo te señalo desempleo. distintos puntos Bueno, por si o sea, se nos me olvida reconoces que que el estas déficit- horas el déficit son unas oculto horas era muy malas del y Partido la Popular. siesta a lo mejor Sí, nos hace olvidar cosas. Porque Pero estamos por la noche y por la noche estamos ya medio dormidos. Pero el déficit oculto es del Partido Popular. Luego, por lo tanto, estamos sufriendo los recortes causados por la mala gestión de las comunidades del Partido Popular que asumió el Estado. Si la cosa es asumirlo y debemos corregirlo, bien, pero sepamos de dónde venimos, no engañemos a la gente. Oiga, el Partido Popular siempre ha gestionado relativamente mal. Y cuando ha tenido algún éxito económico ha sido a costa de los derechos laborales, a costa de los derechos sociales, a costa de la reducción de beneficios infinitos. Por lo tanto,
Si yo solamente digo que hay mejores maneras de reducir el gasto. Dicho lo cual, hemos reducido 6 puntos el déficit. ¿Vuestro propio déficit? No, bueno, ahora el que tú quieras denominar, pero el presidente del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Era el de ZP. El gobierno era de ZP. Y ahora nuestro compromiso con Bruselas no es otro que acometer una serie de reformas que sigan reduciendo el déficit, por supuesto. Ahora bien, lo que yo sí puedo estar de acuerdo es en el debate. El debate es seguir incrementando el concepto de austeridad del Estado en base a un recorte, por qué no decirlo, de determinadas, incrementando los impuestos. Pues no, yo la verdad es que creo que tenemos que explorar nuevas fórmulas. Hay fórmulas más que viables para explorar nuevos incentivos y una recaudación mayor sin necesidad de implementar o incrementar los impuestos. Ahora, dicho lo cual, en este estado en funciones en el que nos encontramos, que es un gobierno en funciones, y tenemos que seguir cumpliendo una serie de requisitos indispensables, yo creo que la labor del gobierno en este caso ha sido, estudiar o explorar, como decía antes, los distintos impuestos que nos encontramos, y han tomado la decisión de adelantar aquellos a los que a lo mejor les puede suponer menos carga impositiva el hecho de que adelantemos los impuestos que tienen que pagar, que son las grandes empresas. ¿Esto es una medida a largo plazo? No, ni de lejos. ¿Cómo va a ser una medida a largo plazo cargar impositivamente a quienes generan empleo? No, señor. ¿Cuál es la propuesta para que no vuelva a hacerse lo mismo el próximo año? ¿Cuál es la propuesta de reducción de gasto asociada? No se preocupen, yo este año les voy a quitar este dinero. Hay una muy clara, Es que el problema de la socialdemocracia... Pero no, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular para controlar el gasto? Ahora te lo digo. Ojalá fuera la socialdemocracia. Ahora te lo digo. La socialdemocracia considera que solo hay que incrementar los impuestos. Pero es justo lo que está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular ha adelantado para controlar el gasto. Mire usted, lo que hay que generar son mayores ingresos. ¿Cómo se generan mayores ingresos? Entre otras muchas cosas, aumentando el empleo. El objetivo del Partido Popular, pero no del Partido Popular, debería ser el objetivo de España. El de España es generar 20 millones de empleos en el año 2020. Ese es el objetivo. Cuanto más número de gente haya empleada, recordemos que en este último trimestre los empleos fijos superan con creces a los empleos eventuales. Sé que Alberto me va a decir que son empleos precarios y tal, porque Alberto conoce al millón de empleados, nuevos empleados que se generan cada año. El dato es que 9 de cada 10 son temporales. Sé que me lo vas a decir, que es un empleo precario, y yo alabo realmente tu conocimiento exhaustivo de la realidad de España. Pero, más allá de eso... La que tiene el INEM. Más allá de eso, sí te digo que ha habido mucho más empleos fijos que empleos temporales. Y eso es la única manera, cotizando más, de que se ingrese más. Y esta medida puntual, que insisto, podemos abrir un debate si estamos o no de acuerdo de que se adelante el ingreso de las grandes empresas, la cotización, el impuesto de las grandes empresas, podemos estar o no de acuerdo, pero que es de todas las medidas que ha habido para compensar las exigencias de Bruselas, con menos dolo a la sociedad española. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿O de qué manera? Porque Mariano Rajoy no tiene los votos, parece ser que no tiene el apoyo, y lo único que ha planteado es un juego casi de trileros con su majestad el rey. Porque con el rey no ha apostado. Os quería preguntar, porque se hablaba de que en las reuniones que va a mantener esta misma semana Mariano Rajoy, el presidente en funciones, con Pedro Sánchez y Albert Rivera, parece ser que les va a pedir fijar una fecha de posibles terceras elecciones. O sea, Mariano Rajoy ya lo está fiando todo a las terceras elecciones, ve imposible lograr la investidura. Y ahora volvemos al tema de encuestas, que es tu especialidad, Rubén. Es que los españoles parece ser que sí quieren que haya gobierno, ¿no? Es que como se vaya la abstención al 40%, es una subida muy importante con respecto a las anteriores. Y es por hartazgo. Estamos en un momento veraniego y ya las preguntas parece ser que son de ¿quiere usted que salga el sol mañana? Pues ¿quiere usted que haya gobierno mañana? Lógicamente sí, y eso sí, la encuesta está bien hecha y qué muestra tiene, muchas cuestiones. Yo no me fío ya de nada de ninguna encuesta en este punto, en este momento, en esta situación, hasta que no haya gobierno, se despejen las cosas y se aclare todo de alguna forma en un corto periodo de tiempo, ¿no? La historia es que ahora mismo lo que nos plantea Mariano Rajoy él dice dos escenarios, que es gobernar con una mayoría absoluta, que podría conseguir de alguna forma, o con una mayoría simple suya con muchas abstenciones. Pero hay otros escenarios que él, dentro de la negociación, parece ser que no cuenta, ¿no? Uno de ellos es quedarse en funciones 4 años, que parece ser que es lo que está buscando, o más, si le dejaran. No, pero puede estar 20. Si la realidad es que estas cortes, si no hay una votación de investidura, se extinguen dentro de 4 años, y mientras que no se extingan, pues este sería el mecanismo. O sea, que él está planteando los escenarios en una de las ruedas de prensa más
surrealistas que hemos tenido en la historia del parlamentarismo europeo, por lo menos, que fue la de después de la reunión. después de la ronda de visitas, que fue horrible. Eran periodistas, debe ser que todos los, hasta que fueron el siguiente consorcio de Santa María, eran periodistas que parecían periodistas de prensa local, la mayoría. Nadie supo dilucidar lo que allí estaba pasando, lo que ocurría, qué se decía, qué no se decía, a dónde se iba a ir eso, y fue un momento de inestabilidad. Tal vez, perdóname que sea corporativista, pero es que se estaban encontrando ante una situación que nunca se había dado. Yo creo que tampoco hubiese sabido cómo repreguntar. Esperaba que se hubiera leído la Constitución, el presidente del gobierno, sí. Por eso, porque en la Constitución es cierto que hay un vacío legal de alguna manera, ¿no? No hay ningún vacío legal. No hay ningún vacío todas legal las normas, para Rajoy, pero no hay ningún vacío legal. No es cierto. Todas las normas se interpretan. Todas las normas se interpretan. Es verdad que de hecho, las la normas Constitución, todas. No, que las normas se interpretan es verdad. Margarita Robles al día siguiente dijo que ella, en su opinión, creía que Mariano Rajoy se tenía que... Y lo dijo en su opinión, ¿eh? Exacto. De hecho, la primera... No podéis ser los garantes de la Constitución y luego pisotearla cuando os conviene. No se pisotea. De hecho, la primera de las normas que estaba... O eres constitucionalista y la Constitución es sagrada y entonces no la puedes cambiar y viene la Constitución y defiendes España, o dices que la pisoteas y dices que no pone lo que pone y la cambias. Alberto, pero lo cierto es que 99.2 es de una literalidad que asusta. En el marco europeo, que hay que compararlo en el constitucionalismo europeo. Pero hay muchas fórmulas dentro de la Constitución que nos han interpretado. Por ejemplo, no estaba recogido que hubiera un candidato al que el rey encomendara la labor de unificar o de presentarse en las Cortes para ser votado y que lo rechazara. Sí, eso sí, no estaba recogido. Sí que está recogido. Se presenta, pierde y una nueva ronda de contactos o se convocan pero es que elecciones. Mariano Rajoy rechazó ser candidato. Ya, pero y ahora eso no. no está recogido. Pero ahora no. Pero como tal, estamos diciendo que la Constitución se puede interpretar. Pero y esa vamos primera, a ver. escúchame, y esa... Borja, pero cuando lo rechaza y esa Mariano, primera lo coge ya, Pedro. No, ya hay candidato y lo firma el rey. Candidato, bien, pero, punto. Perfecto, y a pero la partir de primera ahí, no está interpretada y como tal... Pero no está interpretada. Si hubiera habido un vacío legal, si buceamos en la historia de España, eso ya había sucedido. En bien, los pero momentos no está de mayor crisis, la Constitución, son en la historia de España. Pero no está la Constitución española es una de las más largas de toda Europa y si la comparamos con Estados Unidos es mucho más larga y demás. Es una de las constituciones más tasadas y más claras de todo el constitucionalismo bueno, respecto a la de Estados Unidos, a nivel europeo. La primigenia y actual. Las enmiendas de Estados Unidos han superado con creces. Pero la realidad es que en otros sistemas, como el portugués o el británico, es el jefe del Estado, sea el que sea, el que efectivamente nombra a un jefe de gobierno. Aparte, que luego puede caer de una forma u otra. Ahora, y discúlpame, ya analizando o circunscribiéndonos a la realidad, ¿qué más da? O sea, es que la sensación de algunos candidatos, como es el caso de Pedro Sánchez, es que tiene ganas que Mariano Rajoy vaya al Congreso, se estrelle, para que el país siga siendo caótico y él pueda volver a presentarse, escucha, en una segunda, déjame terminar, en una segunda votación y a lo mejor ahora consiga el apoyo de Podemos, de los nacionalistas, del señor que está en la esquina vendiendo los cupones, de todo el mundo. Esa es la sensación que desprende Pedro Sánchez, pero la realidad es que a los españoles lo que nos importa, y hablo como español, como persona de a pie, es que lo que nos importa es que haya un gobierno. ¿Qué más me da si el señor Rajoy va a presentarse a la investidura dentro de 5 días, o dentro de 10, o dentro de 15? Yo la realidad, pues por supuesto lo que es importante, lo que quiero es que haya gobierno. Lo que quiero es que haya gobierno y que se presente cuando esté seguro. Pero no se puede generar esa incertidumbre. Pero ¿y cuál es el problema que te genera a ti la incertidumbre? Pues porque esto, en términos de sistema de análisis internacional, de tantas inversiones que necesitamos y demás, cualquier analista que coja nuestra Constitución, cualquier experto en esto, no puede explicar la maniobra me voy a ahorrar calificativos, tan fuera de lugar que ha hecho Mariano Rajoy. Es una maniobra absolutamente improcedente y en el peor momento para España por cómo está la situación en Cataluña y cómo está todavía nuestra economía. Esto Mariano Rajoy no lo podía hacer de ninguna forma. Si hubiese hablado claramente con el rey de que no tenía una fecha para la investidura y de que por eso tenía a Ana Pastor para hacerle ahí el trabajo sucio, seguro que el rey no había accedido a esto. Y una pregunta que te voy a hacer. Espera, si le voy a hacer una pregunta, va a contestar él. Venga, va. Va a contestar él. ¿Qué tiene que ver esta situación de Rajoy con lo de Cataluña? O sea, el hecho de que Rajoy hubiera puesto una fecha de gobierno. Pues por supuesto que sí, porque en el momento precisamente en el que estamos, en el que dicen que hay que esperar a normas a sentencias del Tribunal Constitucional, a que hay interpretaciones. Ya hay. Bueno, pero más sentencias de otros temas. Ahora lo que hay que más pedir sentencias es que de la otros Fiscalía temas. actúe y vaya por lo penal contra esta cuando señora. es interpretable ciertas cosas y demás, ahora sale Mariano Rajoy con lo que es el máximo intérprete. Y eso no es así. Porque el 99%
99.1 y 99.2 no tienen lugar a Pero interpretación. ¿qué tiene, pero vale, No pero tienen ¿qué lugar a tiene que ver? interpretación. ¿Qué tiene Un candidato que ver? es solo Mira, candidato. ¿Qué tiene que ver? Pero escúchame, perdona. Mucho ¿Qué tiene que que ver. ver? Y disculpa que te lo vuelva a preguntar. Claro, ¿Qué no- tiene que ver no me que interrumpas. tarden 10 días en la formación o no, en que el señor Rajoy se presente o no a la investidura? Mientras tanto, el señor Rajoy, como acabamos de comprobar, que tiene reuniones fechadas en esta semana con distintos No grupos. son los días. Escucha, Es que ha dicho que a lo mejor ni va. Si no son los días, si hubiera dicho 23 días. Ese es uno de los problemas. pues Ese es uno de los días. problemas. Pero yo quiero Ese es analizarlo uno y de los circunscribir problemas. lo que tiene que ver con el intento sedicioso que ha hecho la señora presidenta del Parlamento catalán, que tiene que realmente ya no hablar del Tribunal Constitucional, sino a la Fiscalía y por lo penal. ¿Qué tiene que ver eso? Que además el gobierno puede estar en funciones, pero el Estado de Derecho no. Pues que Y si como la, el Estado de Derecho no está en si la funciones, le han Constitución, exigido la si Fiscalía. la Constitución es interpretable siempre. Vamos por muy mal camino. Entonces, Y así eso de simple. genera incertidumbre, Sí, inestabilidad. claro. Si tú crees que en el 99.2 no pone Cuando es- exactamente lo que o sea, pone, sino lo que tú quieres que debes de decir, pues entonces el resto Claro. dirán, pues en el artículo 3 yo creo que Exactamente. pone eso, pero en realidad el espíritu Eso- de la ley, si es Perdonadme interpretable, que es interpretable. os interrumpa. Nos tenemos que ir unos instantes a la publicidad. No se vayan porque estamos en un momento álgido que retomamos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, bienvenidos de nuevo. Charlábamos antes de esta breve pausa sobre la obligatoriedad o no de que Mariano Rajoy se presente a la investidura después de estas reuniones que va a mantener con Pedro Sánchez y Albert Rivera, si no obtiene los apoyos necesarios. Opiniones un poco enfrentadas, de momento dos en la mesa que creen que se Sobre tiene todo, que presentar sí o sí. Es que Borja, no sabemos, ahí sí que hay un vacío. O sea, si de repente rompe el mandato constitucional Rajoy y hace lo que le viene en gana, ahí sí que se genera un vacío en el cual no se sabe si la policía debería de cogerle y llevarle al Congreso y que le voten que no o que sí, porque ahí sí que está la duda de, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien no hace caso a la Constitución? Igual hay que ir al Tribunal Constitucional y alguien suspende la candidatura de Mariano Rajoy. O sea, fíjate la chaladura a la que llegamos por culpa de que alguien no quiera cumplir lo que pone la Constitución. O sea, precisamente lo que estamos viendo en Cataluña, que quien se la salta de manera incorrecta, pues tiene que ir a Tribunal Constitucional. Pues esto sería lo mismo, solo que encima con una persona que se presenta a la presidencia del país. O sea, que la cosa es como para tomarse en serio. Hombre, y no es bueno hay- que Mariano Rajoy hay genere matices, esas dudas. hay Y matices. sobre todo porque estaríamos durante meses, podríamos estarlo en funciones, no digo ya meses, podríamos estar 2 o 3 o 4 años tranquilamente sin gobierno. Que lo digo, yo soy de los pocos españoles, lo decía antes en publicidad y lo digo ahora, que a mí no me estresa que no haya gobierno. O sea, quiero decir, para que haya un gobierno nefasto, un gobierno pésimo, un gobierno malo, pues me quedo sin gobierno. Quiero decir, por lo menos el que tenemos ahora no puede aprobar leyes, por lo menos no nos puede hacer más daño. Si lo que vamos a tener es un gobierno como en inglés, con ministros de Asuntos Exteriores que son odiados por el resto del mundo, pues no sé qué es mejor exactamente. Claro, si le haces la pregunta esa sociológica de los periódicos, es que hay algunas preguntas que son sí, claro, ya cuando una pregunta de una encuesta empieza sí, condicional, llueve los martes y además los perros vuelan y entonces te casas el jueves, ¿querrías tener gobierno? Y ahora la gente dice, bueno, sí, claro, si sean todos esos condicionantes, pero ¿qué clase de pregunta podemos poner en un periódico ahora con condicionantes de lo que va a ocurrir si no tenemos nada Yo seguro? quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se da por hecho que necesariamente sería malo para Rajoy perder la investidura? Si parece ser Claro, que de no, cara a la culpa del opinión PSOE. pública, el que los demás partidos no quieran apoyarle es al único que está beneficiando. Bueno, Entonces vamos a ver. tampoco tendría que ser Uno, nadie da por hecho, yo creo que nadie da por hecho que sea malo para Mariano Él huye Rajoy. de perder una investidura. No. Lo que ha demostrado Mariano Rajoy, desde luego, y viéndolo a una cierta distancia, y más allá de las fobias patológicas hacia su persona, que bueno, yo no las comparto obviamente, no entiendo las fobias patológicas hacia nadie, pero bueno, sí puedo entender que existen, ¿no? Porque lo veo diariamente, pero sí que es cierto que más allá de aquellas fobias, el hecho de que Mariano Rajoy haya interpretado el resultado electoral, no este del 26 de junio, sino el anterior también, de una forma prudente, sosegada, moderada, con una cintura política, creo que nos ha dado una lección a todos los españoles, independientemente del partido político al que estén vinculados o de la ideología que profesen en cada momento. Más allá de todo, yo sí considero que debe haber un gobierno de la nación y considero que debe haber un gobierno estable o por lo menos un presidente de gobierno con un gobierno que trate de llegar a acuerdos puntuales con una oposición responsable, porque de nada sirve que te faciliten el gobierno si luego la gobernabilidad no te la van a facilitar. Es tan perjudicial o más. Porque esto nos está ¿Prefieres haciendo... un gobierno de Podemos y el PSOE
o un gobierno en funciones? No, yo vamos a ver, lo que prefiero... ¿Pablo Iglesias presidente, Pedro Sánchez vicepresidente o que siga la cosa como está? No, lo que prefiero es que lo que quiero es que gobierne la persona que ha ganado las elecciones, que no se lo ha toca ganado Mariano nadie. Rajoy. Estamos así porque no ha ganado nadie. ha ganado Mariano Rajoy sacando 52 escaños a la segunda tiene lista. más de los que menos. A la segunda lista más votada, Ganará, 52 ganado. escaños. Alguien tiene que Sí, ganar, y a ese ver, que saca más Eso escaños. no es ganar, eso es que por incomparecencia al contrario, Bueno, por es decir, nosotros son incomparecencia, tan bueno, malos claro, que yo gano, pero si yo corro claro. contra niños de 2 años, No, gano. hombre, Pero eso no es, pero digamos que no es una Alberto, gran victoria. a ver, Vamos a seamos sensatos. ganar las elecciones es en este país es que parlamentariamente puedas gobernar, porque lo otro es un numerito más, un numerito menos. Entonces, si parlamentariamente puedes gobernar, has ganado. Si parlamentariamente no puedes gobernar, es que da igual lo que hayas sacado. Pablo Iglesias y Albert Rivera son, incluso Pedro Sánchez, son narcisistas, egocéntricos, pero niños de 2 años no. Yo creo que tienen alguno incluso más de 30 y que por tanto es que necesitas parlamentariamente ganar. Pero yo lo que digo nada. es que el hecho de no tener un gobierno estable, de no tener una figura que represente a España, ahora tenemos que ir dentro de poco al G20 en China y tenemos que y tiene que ir un presidente en representación de España, es decir, toda esa serie de cosas que en el extranjero le pueden parecer menos extrañas, porque recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea que todavía que más longevo ha sido para elegir un presidente de gobierno. Después de Bélgica, la segunda somos España, es decir, eso no es una cosa que debamos tener en nuestro cubo o en nuestra mochila de logros, sino todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que toda esta serie de imponderables, de discursos antagónicos, de compulsiones, de convulsiones, mejor dicho, perdón, y de no formación de gobierno, está generando una huida hacia adelante de las inversiones. Hace poco el grupo Wanda, que por mucho que se diga que lo ha comprado un grupo murciano y que ha revalorizado, lo ha comprado en 7 millones de euros más caro de lo que se vendió, es mentira. Hoy me confirmaban desde la Fundación Confucio que el grupo Wanda ha perdido 180 millones de euros en la operación de la venta del edificio España por dos grandes motivos. No los ha ganado Madrid. Te digo por qué no los ha ganado Madrid. Por 2 motivos principales. El primero es porque se sentía en un callejón sin salida a la hora de negociar con la señora Carmena. Que es imposible, entre otras cosas, porque la señora Carmena tiene una cierta afección importante. Déjame que termine. Ahora te dejo. Sí, pero tiene una cierta afección importante en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Una cierta afección importante, incluso familiar. Por tanto, decide a su imagen y semejanza. Y los chinos no lo han visto así. Y segundo, han salido huyendo por culpa de esta confrontación permanente y esta inestabilidad de España. ¿Y sabéis dónde han ido a invertir los chinos del grupo Wanda? Esos 180 millones, entre otras cosas, que han perdido en España y que han consentido perderlo con tal de salir de España. Los han ido a invertir a París y los han ido a invertir a Australia. Esta es la imagen que estamos dando en estos momentos en España. Y por eso sí es importante que haya un gobierno. Y por eso sí es importante... Para eso hay una solución, que es muy sencilla. El otro día, y se ha hecho viral el vídeo, se despedía a un empleado del SAMUR con 23 años de servicio. Los bomberos, a veces con 25 años de servicio, policías con 30. ¿Quién tiene ya 30 años en el Parlamento? Lo publicaba Gaceta el otro día. Mariano Rajoy. ¿Por qué no se licencia ya y se va directamente a leer libros y a pasarlo bien y a ver si alguien quiere escuchar? No me puedo creer, no me puedo creer que ¿Por qué no hay la opción de que este señor dé un paso al lado? Que se te ve preparada y consciente y consecuente, crea que resolver el problema democrático de España es expulsar a la persona que ha ganado las elecciones con 52 escaños más que el siguiente de la oposición. No me creo eso que no me creo que un alcalde se pueda pensar que un presidente del gobierno es absolutamente imprescindible, que cuando lleva ya 5 años y 30 años en las Cortes Generales no pueda dejar paso a alguien más joven. Pero nadie es hasta el rey de España, pero si has ganado las elecciones, que Mariano Rajoy es el único ha ganado las elecciones, a ver qué entendemos por ganar las elecciones. No, pues lo que ha pasado. Aquí hay dos lo que ha pasado. No, con 137 respecto a 85. En España hay 2 elecciones siempre. Esto es un sistema parlamentario. Hay unas elecciones a las Cortes Generales, a Congreso y al Senado, y luego hay una elección del Congreso en el que puede ser candidato cualquier español mayor de 18 años propuesto por el rey. Claro, podría ser y ahora hasta mismo el PNV, lo que hay es una situación. Exactamente. Lo que hay es una situación de bloqueo
por la Sí. maniobra estás postulando. perpetrada de Mariano Rajoy. Entonces, en este momento, una de las opciones sería que hubiese una renovación, Vamos a ver, yo o que el Congreso del creo Partido que en el Popular, que se siglo- tendría que haber celebrado hace un año, se celebrase Antes que me diga lo de Wanda, Alberto. Cuando llegue. Yo creo que en el siglo XXI, yo creo que la mejor manera de dar una sensación de rigurosidad de país, ya no te digo de personas, sino de país, es que transmitamos a la gente de fuera, a los que van a invertir, el concepto de seguridad jurídica y seguridad institucional. Eso es la investidura. Eso es la investidura que tendría que ser en una semana como mucho. La mejor eso es manera lo que no de ha hecho Mariano seguridad, Rajoy. la mejor manera de la seguridad institucional, de transmitir la esa de la seguridad investidura. institucional, es que los grupos políticos respeten a la lista más votada y al líder de la lista Eso- más eso votada. no se hace El ni- Partido eso no Popular se lo hace en haría. ningún contexto El partido, europeo. Eso no se perdona. tiene por qué Que no se hace. europeo. ¿Cuántos han demandado la salida del Portugal candidato? lo nombra el jefe del Estado. Portugal No, lo nombra pero el jefe del ¿cuántos Estado. pero cuántos Duró han- 15 días. ¿Cuántos Duró han 15 demandado días la porque salida? había una mayoría parlamentaria alternativa. No, Ahora no hay mayoría sí, parlamentaria claro, alternativa. la unión, lo que quiere ni Podemos hay- con ni a el lo PSOE, demás. unirse todos los grupos de izquierdas para quitar al gobierno de derechas. Eso es lo que hizo en No. De Portugal. izquierdas y nacionalistas, no te creas. Eso es lo que hicieron en Portugal. Eso es lo que demandamos aquí en España, la Yo es unión que de todos los eso grupos no, de no es izquierdas. lo que o se sea, manda en está España, claro pero- que Mariano Rajoy ha ganado las Bueno, no está elecciones. tan claro según estos señores. Bueno, Yo lo miraría otra Para vez. mí, Mira a en ver mi los opinión, datos. está claro que Mariano Rajoy Es el ha que ganado me- las es el que elecciones, menos ha pero es perdido. verdad que no tiene la mayoría suficiente. Este paso atrás que se le pide a Mariano Rajoy, sobre todo por parte de Ciudadanos, ¿lo darían si fuese el caso Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o Albert Rivera? Nunca. Pero si yo creo que Mariano Rajoy ahora mismo lo que tenía que poner sobre la mesa con un órdago a la grande, es decir, mire usted, yo me voy, pero se van ustedes tres también. Porque si yo he perdido las elecciones, ustedes las han perdido mucho más. Pero- Ya verás cómo ninguno se iba. Pero ¿qué pasa? Que Pedro Sanz valía mucho menos como persona que a Mariano Rajoy. No. Porque a Pedro Sanz le hicieron Pedro Sánchez. renunciar a la... No, Pedro Sanz. Ah, Pedro Pedro Sanz, Sanz, sí. presidente de La Rioja. Sí. Ganó las elecciones, Sí. muy claramente. Sí. Una trayectoria muy Sí. bien. No estaba manchado por corrupción, como hay otras personas que parece ser que alguna salpicadurita le ha llegado. Bueno, pero ha querido un acuerdo y a cedió. Pedro Sanz en ese momento se le deja caer y hay otra nueva persona, presidente de La Rioja. Sí. ¿Y qué pasa? Que Mariano Rajoy es el gran intocable. Vale más que todo el Partido Popular junto. Vale más que sus 800.000 afiliados. No, a los que no Pedro se les da voz Sanz- en el Congreso. Pedro Sanz vale la más Rioja- que toda España. Que España. Vale más que Pedro España. Sánchez en La Rioja decidió que el Partido Popular quería gobernar y Ciudadanos fue la única cortapisa que promovió y decidió hacerlo así. Pero cuidado, es que mucho cuidado con esta línea de acción política. Es que hoy es Mariano Rajoy, pero si seguimos esa línea de acción política, mañana podemos pedir que sea Albert Rivera el que se vaya o que sea cualquiera que se vaya. Pero que está Es diciendo- O Pedro Sanz, que ya se fue, que está recolocado en el cuidado, pero Senado. eso fue una decisión que tomó el Partido Popular de La Rioja, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver, tú puedes estar de acuerdo en una serie de opiniones de líneas transversales de acción política, pero que un partido que ha perdido las elecciones, no que no acceda al poder, sino que ha perdido las elecciones, que no tiene el respaldo mayoritario del pueblo, decida quién es el candidato del partido con un líder a la cabeza, porque estas elecciones son presidencialistas, decida. No, estas elecciones no todas son estas elecciones son presidencialistas. presidencialistas. Son presidencialistas Son a la hora de la elecciones a Cortes votación. Generales. A la hora de la Eso no es votación. así, eso A no la es hora de la así. votación, sí señor. Ya En el tenemos- Partido Popular y en cualquier Nuestra partido tú constitución votas. es larga, tú puede votas tener un tintes candidato. socialdemócratas, puede tener muchos inconvenientes, pero si la protegemos entre todos, que ahora parece que hay una parte del Partido Popular que no quiere defender la Constitución, Hombre, pues la Constitución, las muchos interpretaciones tintes- de algún vicesecretario general la semana pasada de la Constitución pueden pasar a los anales del constitucionalismo, porque Yo eran creo francamente que reprobables. no Eran estoy francamente de reprobables. acuerdo con que la Constitución tenga tintes socialdemócratas porque en el año 77-78, cuando se gestó la Constitución, la socialdemocracia era un movimiento, porque no es una idea política, sino es un movimiento que ni tan siquiera estaba gestado. En todo caso tendrá tintes ni siquiera marxistas, porque participaron del marxismo. Me podrás decir o no que estés de acuerdo en la política Ojo, que organizativa. tenemos una constitución marxista, no nos hemos enterado. No, no. Y por lo tanto, Ya ahora me parece no le hace excesivo, caso. No, me parece no, excesivo. no, pero Digo en ningún simplemente, caso es digo simplemente que para nadie va a ser perfecta, pero es un marco común de convivencia con todos. Claro. Y que es lo que nos está, nos está proveyendo estabilidad. Pues precisamente ese punto del 99.1 y el 99.2 son muy claros y es a donde se tendría. Y es lo que está gestado. ¿Y cuál es el problema? Pues Mariano el problema Rajoy- está en que Pedro Sanz sí que se podía marchar. Francisco Pero Camps, eso que- pero eso que lo dice el 90, mayoría pero eso no absoluta. lo dice el 99.1. Francisco Camps, mayoría absoluta. Francisco Camps, mayoría pero no lo dice el absoluta. 91, No, pero estoy sumando, pero estoy 99.1. sumando El El argumentos. problema es Pero estoy sumando lo argumentos. voluble que es el Partido Popular. El que problema es depende- esa volubilidad, esa depende del volubilidad, esa momento, falta de liderazgo del y esa falta de sitio, proyecto político de que la tiene ya Mariano ocasión. Rajoy. Puede ser una cosa u otra. Y lo que tenemos aquí, y yo creo que bastante claro, es Mariano Rajoy
que él mismo no sabe exactamente ni lo ¿A que dónde quiere, va? ni a lo que quiere ¿Ni a dónde enfrentarse, va? ni para qué, y bueno, hemos visto cómo han perdido el tiempo. Yo estoy seguro que ahora va a negociar de maravilla, pero hasta ahora no ha conseguido nada. Entonces, como él ha ganado las elecciones y la ha ganado súper bien y es el que mejor las ha ganado y el único que ha subido y el más legitimado para estar, lo cierto es que como lo ha ganado tanto, necesita los votos de otros partidos para ser presidente. Pero porque ha ganado mucho, ha ganado una barbaridad. Y por eso necesita los votos. Entonces va a Ciudadanos y le dicen los de Ciudadanos, por lo que sea, porque son una mala gente, porque no defienden España, porque no son moderados, porque son unos podemitas, porque la Constitución es marxista, por lo que tú quieras, le dicen los de Ciudadanos, pues yo para hacerle a usted presidente, quiero que se vaya usted y apruebe estas 3 medidas. Fíjate que con mala leche, porque joder, han perdido, ¿no? Pero los tíos lo dicen. Y como Rajoy ha ganado tanto que les necesita, pues los otros van y le exigen. Y Pedro Sánchez hace lo mismo, hasta el punto que Pedro Sánchez dice, yo es que ni te pido nada, te voto que no. Y resulta que Rajoy, que ha ganado tanto las elecciones, no puede ser presidente porque los otros, que han perdido muchísimo, no le dan los votos que necesitan. Entonces podemos seguir en la paranoia de que hay que votarle porque sí, y cambiamos la Constitución y decimos, oye, esto pasa a ser que si gana Rajoy es presidente, el que gane del Partido Popular es presidente, y el resto votar las chorradas que queráis, pero va a ganar, y lo podemos constitucionalmente para que no sea marxista si quieres, pero o pasamos de esta chorrada mental que nos hemos montado ahora mismo y vamos a los hechos. Y fíjate que tenga que ser yo aquí, frente a alguien del Partido Popular, el que diga, ¿por qué no cogemos la Constitución y hacemos literalmente lo que pone y seguimos los pasos para dar no solamente seguridad jurídica, Rajoy, para dar seguridad jurídica, sino que, por ejemplo, me llegas a decir, y ahora te respondo brevísimamente lo de Wanda, que seguridad jurídica es cambiar, cambiar las normas a favor de la inversión. Eso no es seguridad jurídica. El problema es cuando jurídicamente tienes unas normas que son insensatas. Si la Comunidad de Madrid dice que esa fachada se tiene que proteger, pues igual es una insensatez que esa fachada tenga que estar protegida, pero seguridad jurídica es que si la ley dice que no se puede tocar esa fachada, lo normal es que el ayuntamiento diga, pues usted no la puede tocar. ¿Es culpa del ayuntamiento? No, es culpa de una ley. ¿De quién? De la Comunidad de Madrid. Pero como si fuera de los comunistas más recalcitrantes. Si hay una norma que es mala, cambiemos la norma, pero no hagamos política. ¿Sabes lo que pasa con la inversión china? Que lo que tenemos es un gobierno que tiene unas pésimas relaciones internacionales con China. La herencia de Zapatero era malísima, pero precisamente la política exterior de Zapatero fue buenísima con China. Y ahora la hemos roto y dilapidado en estos años, hasta tal punto que cuando vienen los inversores chinos aquí, prácticamente no les recibe nadie. Hace unos meses ha estado aquí CEOs, no sé cómo se llaman exactamente ahí en China, pero los directores generales de no pocas compañías internacionales, entre los 40 de Forbes. Bueno, nadie de presidencia del gobierno se digna en ir porque bla, 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 bla. Eso es cuando rompes la inversión extranjera. Cuando tienes un presidente que es incapaz de decir 3 palabras en chino. Cuando no hablas inglés, ni en inglés. Bueno, pero yo qué sé. Vale, ni hao ma y 3 cositas más. Y ahora yo te estoy digo, aprendiendo chino, te lo suelto. O sea, que imagínate el presidente del gobierno con 3 clases. El chino no es fácil, sobre todo porque tiene muchos dialectos. Ya te lo digo. Yo hablo contigo en chino ahora mismo. Pero en mandarín. Yo, sí, chino mandarín, por supuesto. Claro, el otro se me queda lejos. Claro. Bueno, ahora hay 2 puntos importantes. El primero. Pero los datos los olvidan. Que la inversión china tiene que ver con que te llevas mal internacionalmente. Ahora te digo, por eso te digo que. Con que Margallo no tiene buenas relaciones. Déjame que te diga ahora. Mira, ¿eso lo vamos a solucionar precisamente o es culpa de Carmena también? Margallo es uno de los ministros de Asuntos Exteriores que menos relación ha tenido con China. La realidad exterior de España. Uno. Ah, la de España. Dos. Pero las relaciones con China. El caso de China. China. Déjame que termine. En 4 años de Asuntos Exteriores, además de hablar de Cataluña. Porque Margallo cada vez que quería sacaba una patada. Sacaba la pata de banco. Yo creo que el hablar de Margallo con frivolidad es un desconocimiento absoluto de su gestión. Digo que nos está costando inversiones. De su gestión a lo largo de sus años, no solamente ahora como ministro de Asuntos Exteriores, sino en el Parlamento Europeo, y además de su credibilidad exterior. Así podría haber destacado algún logro Mariano Rajoy en la rueda de prensa la semana pasada, porque lo único que dijo fue, sabemos lo que tenemos que hacer en economía y sabemos lo que tenemos que hacer en Pero ahora no desviemos a Rajoy, que te veo ya que está como Alberto con una fobia. Pero es el gobierno, es su jefe. Bueno, pues su jefe lo que le ha nombrado es ministro. Su jefe lo que le ha nombrado es ministro de Asuntos Exteriores. ¿Para un ministro que queda? ¿Para un ministro que queda? No, pero nombrar ministro. Nombrar ministro no es a dedo. Entonces, otro casualmente. Ministro en España es a dedo. No, pero no es casualmente. No es casualidad. Que vas contra la realidad. Dos. El tema de las inversiones chinas en España. Estaba prevista la visita del presidente chino a España precisamente entre el 20 de diciembre y el 26 de junio. La inestabilidad provocada no solamente por la falta de gobierno, sino por las manifestaciones continuas de los grupos prioritarios y con mayor repercusión, no solamente constitucional
o institucional, en algunos casos en España, sino además mediática, ha generado ¿Cuál es la excusa ahora? un impasse en la visita de los chinos. 3, que ahí es donde te veo, Alberto, que cojeas y te voy a ayudar para Justamente con los chinos me vas a ver cojear pero poco. con el tema de patrimonio, de las fachadas. El tema de patrimonio no es solamente una ley dictada por la Comunidad de Madrid. No, una norma, pero esa norma de protección no es solo competencia absoluta de la Comunidad de Madrid. Hay un tribunal, hay una comisión de patrimonio en la que están representados no solamente la Comunidad de Madrid, sino está representado el Ayuntamiento de Madrid y los entes de distintos organismos. Y es precisamente todas las conclusiones y la prórroga, la difuminación en las conclusiones de esos dictámenes lo que generaron que el grupo Wanda, y ya podemos estar más o menos de acuerdo que la fachada pueda estar protegida, porque a mí me parece que es Art Deco, y el Art Deco a mí particularmente me gusta mucho. Sí, por eso digo, el Art Deco a mí particularmente me gusta. Independientemente de eso, además en Madrid somos quizás precursores del Art Deco por encima del Nueva York Entonces, ¿crees que habría que defender la fachada? Yo no soy quien para decir si hay que defenderla o no. Lo que estoy analizando, como la Comunidad de Madrid tiene una normativa de protección de edificios públicos que incluye eso, lo que estoy diciendo es que a mí particularmente el Art Deco me gusta. Lo que sí estoy diciendo es que esto generó un rechazo por culpa de toda esta prórroga absoluta y muchas veces insulsa y sin sentido de las propias administraciones y su coordinación a que los inversores, una vez más, tampoco se podía hacer parking. No había forma de... Si es que la reforma planteada por Wanda... hacía falta mucho más parking. La reforma planteada por Wanda simplemente era inviable. Hombre, era viable cuando tienes un gobierno que está dispuesto a saltarse la ley con intereses espurios. Y efectivamente, como tenía prometido, no te preocupes, y es lo que ha venido siendo en los ayuntamientos durante mucho tiempo, que no te preocupes, que eso te lo arregla, que suena mucho, subiendo al nivel, o dámelo, que eso la Fiscalía te lo pone finito. Si te das cuenta, es la misma acción política de abajo arriba. Tú déjamelo, que esto el ayuntamiento, esto los técnicos te lo arreglan. Te ponen una maceta en la fachada. Son el mismo, tú déjamelo, que esto la Fiscalía te lo afina. Sí, exactamente. Por eso tiene que pasar por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad. Por eso tiene que pasar por el Colegio de Arquitectos en el que está representado no solamente Carmena como jueza, sino que está, y como alcaldesa, sino está representado familiares de Carmena, he dicho como jueza, pero que están representados familiares de Carmena, directos en el propio Congreso. ¿Te parece poco que es de los representantes directos? Que tú lo sabes. Bueno, sí, pero nos estamos no define toda la acción del tema. Hemos sabido que Alberto Núñez Feijóo convoca las elecciones gallegas para el próximo 25 de septiembre. Se habla de que intenta que no coincidan con unas hipotéticas elecciones generales. ¿Cómo tienen que acudir los partidos a estas reuniones tan importantes que tienen esta semana, el Partido Popular con PSOE y el Partido Popular con Ciudadanos? Borja, me puedo imaginar que querrás que vayan con la mente abierta, ¿no? De alguna manera, para tratar de llegar a acuerdos con Mariano Rajoy. Sin lugar a dudas, además el Partido Popular hoy ha hecho público y notorio 125 puntos del acuerdo del abrazo, porque se selló con un abrazo tierno y profundo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pues Mariano Rajoy ha hecho públicos... ¿Esos son celos? No son celos, y válgame Dios, como diría mi abuela, de tenerlos. De ese el abrazo fue por el cuadro de los abogados de Atocha. Ya que él acude haciendo esa concesión de primeras, tiene que ir dispuesto también a seguir cediendo. Por supuesto. Vamos a ver, los acuerdos... Por supuesto, o sea, valga esa premisa básica. Es decir, los acuerdos son aquellas conclusiones de una reunión en la que ambos se sienten satisfechos. Es decir, y para que alguien se sienta satisfecho y el otro también, tiene que haber habido cesiones conjuntas. Eso por descontado. Mal presidente de gobierno sería Mariano Rajoy si no tuviera en mente la cesión. Y fíjate que la tiene en mente la cesión, que lleva 125 puntos del acuerdo del abrazo que decía antes fuerte, del acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. 125 puntos que la mayoría son salidos del programa electoral del PSOE, o sea que supongo que para él es una cosa muy complicada. Eso es una cesión importantísima. No, es una cesión importantísima. Ha dicho que va a valorar esos 125, no que los acepte. Eso pasó previo. Lo lleva como... Bueno, que valora negociar. Que valora hablar de... Ya es una base de gestión y de acuerdo
acuerdo Pero importantísimo. es imposible ir porque, a los, como tú a bien los hechos decías, son del concretos. PSOE. Borja, tú estás diciendo que ha aprobado, o sea, que lleva 125 puntos. No, dice que acepta valorar, o sea, que se pone a negociar sobre 125, no sobre todos, sobre esos 125 sobre los que podría llegar a negociar con Ciudadanos y con el PSOE. Que podría negociar, no sabemos cuál de esos 125 Rajoy los cambiaría lo suficiente como para que entonces el PSOE dijera que no. Entonces no pongamos como que Bueno, pero lo que es como que no es. ¿te parece mal que No, haya aceptado lo que ese creo- acuerdo del abrazo, lo ese que creo fuerte, que es haya aceptado una esos campaña de 125? marketing bastante floja porque se romperá. Y, hombre, me parece bien para que se demuestre esto, para que pueda venir un alcalde del Partido Popular y decir, oye, son vuestros puntos y lo habéis rechazado, cuando en realidad lo que dice es que vamos a hablar sobre esos puntos. Tendría mucha más fuerza si él sacara los suyos propios, no hace falta 125. ¿Ya los ha mandado? No, 10 ¿Ya los ha mandado? 10 de una solidez que Albert Rivera tuviera que decir sí o sí irremediablemente. Y además, cuando diga Albert Rivera que no, dice, yo además, como lo que España necesita son estos puntos y no yo, me voy. Que se atreva alguien a rechazar estos 10 puntos de mejora de lo que necesita España y que yo además no estoy. Eso consigue gobierno para España, las reformas para España, estabilidad para España y viva España. Bueno, hasta Pablo y eso Iglesias es- dijo que él se apartaba todo en su eso. momento. Y eso Todo es, eso. y con eso ¿Por qué no lo hace? damos concluida nuestra fobia patológica No, hacia Mariano fíjate. Rajoy. ¿Por qué fobia Que eso hay que patológica a mirárselo, Mariano hay que Rajoy? hacérselo No, mirar. no, Una a mí persona, me- una me persona da que igual, tiene estamos 3 millones hablando, menos de pero- votos, ¿te da parece? igual. Es un referente para ti, entonces. No, para Sí, mí, para mí el que venga va a lo ser que peor, digo es que no pero- tenga que irse Mariano Rajoy como consecuencia de ninguna negociación. Es decir, una persona que ha sido Pero por avalada España, Borja, por España. olvídate que ya sé por lo de... No, porque vamos a ver, por Una España. persona que ha sido avalada por 8 millones bueno, pues de habitantes, 8 millones de electores, 8 millones de españoles, creo que merece al menos respeto institucional. Pero si lo tiene. Al menos respeto. Entonces, ¿Pero tiene más lo- respeto a España o a su no, cargo? No. El primer respeto que hay que tener es hacia los 8 millones de Vale, personas que te han y los votado. ocho- y los 8 millones, y le como preguntan, hay ¿qué 8 querrá usted? no, ¿Un gobierno con las reformas que necesita España o a Mariano Rajoy de presidente? Vale, pero eso si nos hacemos llevaría la encuesta, claro, mira que sale o un gobierno. referéndum y hacemos otra cosa igual que los No, catalanes referéndum y, venga, no. y referéndum para arriba y referéndum Pero para abajo. lo podemos venga, preguntar sí. a los Sí, espectadores. podemos hacer lo que queramos. ¿Ustedes qué prefieren? Pero- ¿10 reformas para España entre las No. que están, por ejemplo, en la independencia de la justicia? Lo ponemos ahí, un pacto educativo para todos. Y le dices al español, ¿usted qué prefiere? ¿Estos 10 puntos de reforma constitucional y de mejora de la economía española o que Rajoy sí o sí Oiga, sea presidente? oiga, es que- Porque yo sé, desde luego, si fuera Rajoy, me presento ante Albert Rivera y ante Pedro Sánchez y les digo, no solamente son estos 10 puntos por España, sino que yo además estoy muy por debajo de lo que significa España. Así que si es necesario que yo me vaya, nos vamos yo y los tres. Pero España necesita esto. Perfecto. Lo que no está planteando es lo que está planteando es que España soy yo, me salto la Constitución yo, cuando me interesa esto lo hago así. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está No. transmitiendo? Nada de estabilidad y qué es más importante, Yo- su presidencia del gobierno que España. Entonces, que no nos venda más murgas Yo de diría España. que el que está realmente asumiendo que España es él y que tal, pues entre otros es Pedro Sánchez. ¿De Es dónde? decir, ¿De Mojácar? Bueno, de cada vez que le envían a la playa, pero cuando viene a Madrid, entre en impasse, pues consigue hacer alguna declaración, ¿De qué o es le dejan España, hacer alguna declaración y consigue decir que ante todo es una negativa rotunda, es decir, una negativa a sentarse a negociar. Eso es una falta de respeto hacia los 8 millones de españoles que han votado a un partido político liderado por un determinado señor. Es más allá de los personalismos. A mí eso sí que me parece una falta de Pues respeto. con Rajoy, es votar no al PP. a mí me parece una falta de respeto. Yo creo que Mariano Rajoy, de momento, independientemente de las negociaciones intrínsecas que lleven, que eso ni lo vamos a saber nosotros aquí en la mesa, ni lo va a saber prácticamente nadie, más allá de los propios interlocutores. Lleva esos 125 puntos, que a mí me parece una cesión importantísima, lleva. porque son muchos de ellos Que va a hablar de- promulgados por el Partido Que no es lo Socialista, por el Partido Socialista, y me parece una cesión importantísima. Pero Y por te otro recuerdo, lado, por ejemplo, que ahí estaban las diputaciones provinciales. Dudo mucho que Mariano Rajoy le dejen eliminar las diputaciones es que yo no quiero que provinciales. eliminen las Pues ya diputaciones está, provinciales. entonces ya vamos quitando. Yo no quiero que elimine la, ni tampoco quiere el partido, ni quiere el Partido Restando. Socialista tampoco elimina la diputación. Pero iban ese pacto. Pero Pero, iban ese pacto. pero si eso es lo que Pero bueno, firmó, también es lo verdad que en el firmó- pacto dijeron ellos mismos que no le iban a hacer mucho lo que caso al firmó pacto. Pedro Sánchez y no sabe ni lo que había firmado, si eso lo tuvo que firmar una mala noche. Si es que Pero entonces los Pedro Sánchez 125 no está de sí, acuerdo. o los 120 se van a quedar en 120, en No, 100, en los 125 en 90. que yo sepa no van las diputaciones. Iban ahí. No van. No, es No que ha van. hecho una Lo preselección miraremos, previa, pero- además. No van las Lo diputaciones. miraremos, pero iban las Precisamente las diputaciones diputaciones. provinciales. De eso presumió Albert Rivera el discurso de las muchísimo. diputaciones, que es otro discurso que podemos abrir cuando queráis, es un discurso que decía yo antes exactamente lo mismo, que cuanto más indaguemos en la norma y en la labor que hacen, menos tendremos argumentos para denostarlas. Y eso es básico. Las diputaciones, el gasto que generan al conjunto del Estado es mínimo respecto a la labor
labor que realizan en muchos sitios. Tenemos en Madrid, que es una provincia, es una comunidad autónoma uniprovincial, y por tanto no tenemos esa necesidad. Pero en otros sitios, en otras provincias, en otras comunidades autónomas, mejor dicho, la labor de las diputaciones es indiscutible e imprescindible, y el gasto que generan mínimo. Por eso ese discurso, estoy de acuerdo con que el Partido Socialista no lo afronte ni le iban a dejar nunca afrontarlo, que Pedro Sánchez, en el acuerdo ese del abrazo tan fraterno, cediera a ese tipo de prebendas. Está claro que lo hizo, como digo, en una mala noche o en una noche con un poco de sueño, porque lo que está claro es que no se había dado cuenta ni tan siquiera de lo que estaba firmando, porque las diputaciones son imprescindibles, como diría Jesulín Dubrí, que era el que decía en 3 palabras. Impresionante. Bueno, imprescindible con Mariano Rajoy nunca ha terminado de ver nada, entonces ya terminaremos de ver por dónde está. Y el problema que tiene es que una vez que Feijóo adelanta las elecciones al 25 de septiembre, si Feijóo saca mayoría absoluta, ya tiene un sucesor natural. Entonces, a ver también qué hace. Pero eso porque lo dices tú, lo del sucesor. No, porque lo dice mucha gente. Lo dice mucha gente, que puede ser uno de los. El alcalde de Santander, la presidenta aquí de la Comunidad de Madrid. El alcalde de Santander, si no hay alcalde del Partido Popular, dicho. Sí. Pues, mucha gente. Vamos a ver, nadie que yo tenga constancia, por mucho que lo digas, que lo hayas comentado, puede haber dicho que Feijóo es una persona con mucho criterio, que creo que es un muy buen presidente de la Xunta, que creo que además ha conseguido algo que en Galicia era imprescindible, y es mantener una comunidad tan importante, con tanta historia y representatividad dentro de España. Ahora lo vemos cada verano, o sea, son miles de peregrinos, por ejemplo, los que viajan a Santiago, el estar cada vez impulsando más la proyección. Viajaban con el PSOE la proyección internacional, de Galicia. Eso es una cosa, y otra cosa es que el Partido Popular esté en estos momentos representado por Mariano Rajoy, dirigido por Mariano Rajoy, y no olvidemos, ha ganado las elecciones el Partido Popular con más de 8 millones de españoles avalando la candidatura liderada por Mariano Rajoy. Es que no hay más vuelta de hoja, o sea, es que todo lo demás son brindis al sol y elucubraciones banales. Perdóname producto de una noche de verano. Que os interrumpa, tenemos que ir a publicidad, no se vayan, retomamos este asunto y otros enseguida. Nos queda algo menos de media hora de tertulia, ya estamos de vuelta, y se lo decía al iniciar esta tertulia que teníamos que hablar de la cuestión catalana, porque el Tribunal Constitucional ha suspendido hoy el proceso de ruptura del Parlamento. Os quería pedir un comentario a cada uno sobre este asunto. Bueno, yo lo primero es que está claro que hay una responsable, que es la presidenta de la Cámara. Ella es la que decide de manera unilateral llevar por urgencia un punto que no tenía necesidad de hacerlo. Está claro que sí, que es cierto que viene avalado y viene presionado por su grupo, por parte de Puigdemont, con la amenaza por encima de la moción de confianza y del apoyo de la CUP, pero me parece lamentable que un 9% de la población catalana, como es el caso de aquellos que han avalado la representación de la CUP en el Parlamento, estén decidiendo unas cuestiones tan trascendentales para Cataluña. Sin lugar a dudas, la Fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto, creo que tiene que tomar decisiones, creo que más allá de un tirón de orejas general, como hizo anteriormente hacia toda la Cámara o los representantes de Juntos por el Sí y de la CUP, sino lo que tiene que hacer es castigar, entre comillas, políticamente, y no solo políticamente, sino además con alguna otra repercusión, a aquellos que han tomado o han decidido tomar esa decisión, como es el caso de la presidenta de la Cámara. Es el momento en el que el Tribunal Constitucional, elevándolo, o sea, haciéndose eco de las peticiones por parte del Gobierno de la Nación, que insisto, el Gobierno está en funciones, pero no el Estado de Derecho. Esto es una cosa que tenemos que tener clara todos los españoles para que tanto Ciudadanos como Partido Socialista, como Partido Popular, se dejen en estos momentos de confrontaciones sin ánimo de nada, y todos juntos, al unísono, tratar de frenar este desafío secesionista, que tiene tintes de sedición, tratar de frenarlo de alguna manera y, en cualquier caso, tomar decisiones lapidarias al respecto para que no pueda repetirse. Alberto. Yo creo que las minorías siempre tienen mucha fuerza cuando la mayoría vela por sí misma. Ahí es cuando, ya sea la CUP o cualquier otro partido minoritario a nivel nacional, digamos que tiene toda la fortaleza política que quiera. Si la mayoría política, es decir, si Convergencia en su momento, Junts pel Sí en esa unión, o el Partido Popular a nivel nacional, tienen muy claro cuáles son sus intereses prioritarios,
la minoría no tiene fuerza. Ahora, si la minoría se da cuenta que le puede chantajear de manera muy fácil, porque, por ejemplo, ¿qué vemos en Cataluña? Digamos que la mayoría lo que quería era conservar el poder. Una vez que se conservaba el poder, se podía conservar el poder a cambio de lo que fuera, a cambio de la independencia. Fíjate cómo ha pasado Convergencia, a un independentismo furibundo que, bueno, no era, digamos, su casus belli o su motivo político de nacimiento. ¿Pero por qué? Solamente por el hecho de mantener el poder. Entonces, cuando tú das cuenta que enfrente tienes a alguien, una mayoría política, que su único objetivo es mantener el poder, dices, de acuerdo, yo te doy el poder, que es lo que tú quieres, y hago yo la política. Entonces esa es la fortaleza. Si en cambio tuviéramos enfrente a alguien que supiera que lo importante es hacer política y no tener el poder, pues no habría ese problema, no habría esa realidad. Y es algo que va a pasar muy parecido en España. Si tuviéramos a Mariano Rajoy o al Partido Popular diciendo, yo el poder lo quiero pero para hacer política, si no me vas a dejar hacer política, no te doy el poder. Entonces ni Ciudadanos podría pedirme la dimisión, ni nada. Al final se trata de qué queremos, poder o hacer política y cambiar las cosas. Si lo decidimos, la respuesta es facilísima. Bueno, esto es una situación muy enquistada desde hace ya demasiados años. Viene también del nuevo estatuto, viene de muchas cosas. El rumbo estaba equiparable en País Vasco y Cataluña, y sin embargo al País Vasco vemos que ahora va a elecciones y el culo ni se plantea ir por una senda, una dinámica tan negativa para su propia comunidad, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos el caso catalán, en el que están absolutamente fuera de todo, incluso la normativa legal, que les emana sus poderes y que les da su independencia y su autonomía, y en uno de los estados, de las regiones europeas y mundiales con mayor independencia y autonomía política del mundo, se están saliendo de todo el camino normal. Y ese es uno de los problemas que afectan ahora mismo al gobierno central, que tendrá que tomar decisiones, tendrá que tomar medidas y tendrá que ver cómo se puede reconducir esta situación tan negativa, ¿no? El gobierno central lo que ha hecho ha sido precisamente exigir al Tribunal Constitucional mandar un recurso para decir que el Tribunal Constitucional, que es el que ha dictado sentencia ante el incumplimiento de una sentencia, como pasa en el Estado de Derecho, tome decisiones. Si yo incumplo una decisión del tribunal, de cualquier tribunal que sea, al respecto de una decisión que competa a mi ayuntamiento, te puedo asegurar que no es el gobierno de la nación el que interviene sobre mi ayuntamiento, es el propio tribunal el que me exige ese cumplimiento, y es lo que el gobierno ha lanzado al Tribunal Constitucional. Ha lanzado un recurso para que diga, mire usted, ahora cogemos y sancionamos a esta señora de manera administrativa con una sanción de una inhabilitación, o lo elevamos a la Fiscalía y que vaya a la cárcel esta señora. Estamos hablando, por incumplimiento de las leyes. De una suspensión sobre la suspensión. Quiero decir que con la primera suspensión ya se podrían estar resolviendo las cosas. Al final es una cuestión política, que es lo que yo estaba diciendo. Si hay voluntad política y se pone por encima del mantenimiento del poder una decisión de un rumbo de España, pero para lo que sea, será más fácil. Pero lo que tenemos aquí es el Tribunal Constitucional al que se le pide que me auxilie. ¡Ay, que tengo que hacer política y no quiero hacer política! Bueno, pues que papá Estado me diga. Y entonces papá Estado dice, efectivamente, no es constitucional, usted es el Ejecutivo, actúe. Entonces el Ejecutivo dijo, ay, no, pero es que yo no quiero hacer nada. No, te doy poderes ejecutivos a ti. ¿Qué es lo que ha pasado? El Tribunal Constitucional tiene poder de acción y para eso se reforma. Y entonces ahora pasa lo mismo, pero sigue sin ocurrir ninguna decisión política, porque al final la decisión tiene que ser ejecutiva. Es que no es así, Alberto. Al final la decisión es ejecutiva. Es que no es así. ¿Alguien tiene que ejecutar la sentencia? Sí, pero no por parte del gobierno. Vamos a ver. No, claro, ya se ha trasladado al Tribunal Constitucional. Es que el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional en sí mismo depende finalmente del gobierno. Pero no es así. El Tribunal Constitucional lo que hace ¿Quién nombra al Tribunal Constitucional? Bueno, una cosa es quien lo nombre y otra quien ejecuta. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional hace unos meses lo que hace es un tirón de orejas. Cuando el gobierno le dice que sea a la presidenta del Parlamento, se lo tira a todo el mundo las orejas. Suspensión. Hace un tirón de orejas con un escrito avisando, pero nada más. Y ahora ¿cómo haces cumplir el gobierno lo que le dice, cumplir? Pues lo que te acabo de decir. A mí me tenga una resolución. Dime ahora, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho ahora? De alguna manera. No, ¿cómo que no? El gobierno lo que ha hecho ha sido un recurso diciéndole a usted, oiga, usted tome medidas. Y tome medidas porque usted es el que ha dictado sentencia. Tendría que tomar el gobierno, el Parlamento y el Senado. Alberto, ¿qué tendría que hacer el gobierno, en tu opinión? El gobierno, si el gobierno pasa de la parte de la base de que no tienen claro para qué lo quiere. O sea, es un problema que mantiene y del que vive. Electoralmente le viene muy bien poder decir que ellos son los defensores de España frente a eso, entonces necesitan que esté en una latencia perpetua porque lo podían resolver, o lo podían haber resuelto, mejor dicho, hace tiempo,
pues de la misma manera que se resolvió el problema vasco. Fíjate cómo el Partido Socialista, siempre que está en el gobierno, las tensiones territoriales descienden al mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque se llega a conversaciones, se llega a acuerdos y no hay esa tensión independentista. Hombre, ¿cómo no se van a llegar a acuerdos? El Zapatero dijo que lo que saliera del Parlamento catalán le haría, vamos. Cuando viene el partido, así llego yo también a acuerdo. Cuando viene el Partido Popular, vuelve a subir la independentista y se le sigue dando lo mismo, no se suspende nada de lo concedido, se le da más presupuesto, viene en una reunión aquí con los despachos y le da un cheque de 1.600 millones. Más. Pues claro que sí. Y sí, yo estoy de acuerdo. Sin ningún tipo de control sobre para qué se da el dinero. O sea, sigue exactamente igual, con la diferencia que políticamente unos avivan el hecho de la independencia y luego no son capaces de resolverla, porque hasta el punto que lo que estoy contando es absolutamente cierto, que se le pasa al Tribunal Constitucional la responsabilidad ejecutiva que no tiene y que por lo tanto difícilmente la puede solucionar. Y segundo, pues vive feliz, y entonces el Partido Popular nos puede seguir vendiendo la moto de que por España lo salvan. ¿Qué ha hecho efectivo el Partido Popular en el gobierno para evitar esta senda nacionalista independentista? Déjame que te digo. Nada, ni una sola decisión suya, política, ejecutiva, para frenar eso. Ni una. Solamente apelaciones al Tribunal Constitucional. O sea, papá Estado, échame una mano. Parece mentira viniendo de un socialdemócrata o ex socialdemócrata como tú. A mí me parece muy bien, lo de papá Estado, que lo hagáis el vosotros, mejor de los liberales lo podría definir pero también. Que lo hagáis vosotros. Pero bueno, es lo terrible. Más allá de eso, yo le pido ayuda vuelvo a repetir Estado, pero el vosotros... argumentario. Exacto, el argumentario. Voy a repetir el argumentario, que es la base del principio de justicia en España, del principio de justicia social. Seguridad jurídica. Nos llega una resolución a mi ayuntamiento de un tribunal y si nosotros no cumplimos, el Estado no es el que me obliga a cumplirla, me obliga a cumplirla los jueces. Los jueces. Lo que pasa es que nosotros usamos la justicia según nos conviene. Si está la ley, lo ha hecho Echenique, lo ha hecho... cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los jueces no van a... que son una parte del Estado igualmente. Lo ha hecho Echenique hace muy poco también, es interpretar la ley. Luego lo comentaremos. Por eso te lo estoy poniendo a pie, pero esto lo ha hecho según... No sabes cómo huir ya, Borja. Se lo ha hecho según les viene al pie y según les viene en gana decidir o no si ejecutan o no las leyes. Vamos a ver, vuelvo a insistir. El Tribunal Constitucional resuelve, y como resuelve, el Parlamento catalán ha resuelto. Sí, pero lo del estatut, ¿cuántos años tardó? Bueno, si es que es parte del problema. Resuelve si que es eso no se puede hacer. Pero un momento, ahora analizaremos la celeridad en la respuesta. Pero ha resuelto. No se puede hacer. ¿Y ahora qué? Ha resuelto. No se puede hacer. Y ahora el Estado lo que dice, mire usted, estos señores de Cataluña no solamente no han acatado la sentencia, sino que encima han mostrado una soberbia y una prepotencia ninguneando las normas constitucionales del Estado. Muy bien. Pues ahora lo que nosotros exigimos al Tribunal Constitucional es un recurso para que incluso eleve a Fiscalía, para que no solo haya una inhabilitación para esta señora, sino que si hay pena de cárcel, que haya cárcel para esta señora, como puede haber por cualquier otro político, por cualquier prevaricación o incumplimiento constitucional. La Fiscalía está muy ocupada recurriendo el procesamiento del Partido Popular por la destrucción de las pruebas. Eso es una fobia patológica. Venga, ahí vamos a hacer un apartado de estudios de fobias patológicas. La Fiscalía está demasiado ocupada. La corrupción no es una fobia patológica. Pues eso, bueno, pues es una fobia patológica cuando la sacamos como recurso. Cuando la utilizamos como recurso es una fobia patológica. Estás hablando de la Fiscalía y Alberto, como un yo sé que la tiene ahí como... Y hablas de la Fiscalía como muy dentro de sí, pero... Hablas de la Fiscalía efectivamente como la usáis. No como la usamos. Y eso es lo terrible. El recurso de seguridad jurídica. Yo cuando tengo un problema voy a los jueces. No hago la justicia por mi mano. Es decir, voy a los jueces. ¿La Fiscalía está defendiendo al Partido Popular? No. Incluido el ministro de Justicia en un programa de televisión el otro día, en horario de máxima audiencia, hablando sobre el auto de una juez. Fue una cosa indecorosa. Mira, absolutamente indecorosa. Ministro de Justicia, notario mayor del reino y también ministro de Fomento. Analizar las cosas de manera transversal y no de manera puntual por intervenciones mediáticas. Yo tiendo a analizar de manera transversal. Fue un error muy grave. En cualquier otro país le hubiera costado la dimisión. Para mí, el hecho de Cataluña, el problema de Cataluña, como dijo Ortega y Gasset hace tiempo, hace unos cuantos años, tanto así como en el 34, es muchísimo más grave que el que nos queremos pensar. Y no lo voy a circunscribir a una intervención del ministro de Justicia o de el Sunsun Corda. No circunscribas a la Fiscalía. No, sí, claro que sí. Yo ahora mismo
creo que lo que ha hecho el Partido Popular es lo que hay que hacer. Unos señores que se saltan la ley y hay que exigirle a los juzgados que la cumplan. Y si no la cumplan, van a ir a la cárcel. Pero esto es un problema político, esto es un problema político que habrá que gestionar. Esto es un problema político que hay que gestionar. De integridad nacional, de cohesión nacional, de proyecto de España. De proyecto de España. Esto es un problema político que hay que gestionar. ¿Usted cree que le vamos a hacer comprender a los señores de la CUP? ¿Tú has visto a los señores de la CUP? Yo estoy interventor en Cataluña. ¿Tú has visto a los señores de la CUP en Cataluña? Pero ¿Tú crees que a esos señores le vas a hacer comprender lo que es España? Sí, los he visto, pero esa gente, si tenemos el proyecto de que es nuestra conciudadana... Sí, pero mandan, pero si es el proyecto de que es nuestra conciudadana, tendremos que solucionar un problema de convivencia. Y eso se soluciona con política. Es un problema de convivencia. No es un problema de convivencia, es un problema institucional. Es que si no se van... Es un problema institucional. Es que si no se van... No, es que esa es la equivocación. Y tú como sociólogo deberías saberlo. Y habrá que ver políticamente cómo no se van. No es un problema de convivencia. Yo voy a Cataluña y me tratan fenomenal. Las personas están muy por encima. No saben que eres del Partido Popular. Hombre, claro que saben del Partido Popular porque afortunadamente yo los que son independentistas no son muy orgulloso. Son mal educados. Estoy muy orgulloso de mis ideas y de cómo las defiendo. Pero en cualquier caso, es un problema institucional. Y es un problema de que las instituciones las están manejando un 9% de la población. Y eso es lo que tiene que hacer. Ten cuidado con ese argumento que te van a decir que Rajoy es el 12% de la población. O sea, es que usáis argumentos contrarios. Sí, porque por el censo igualmente. En la cuestión catalana, ¿cómo se está abordando desde el gobierno? ¿De forma correcta o incorrecta? No se está abordando. Si es que no lleva sin abordarse desde Zapatero, que hizo el estatuto, no se está abordando. Y esa es una de las problemáticas, que hay que abordarlo. Hay que usar argumentación más profunda. Un matiz solo. Zapatero no hizo el estatuto, asumió el estatuto. Por supuesto. Es mucho más grave. Y gracias porque se arrepintió de era un error por mi parte, ¿no? Era un error por mi parte. Pero lo negoció y se llevó precisamente a Artur Mas a la Moncloa, y en fin, hizo toda una serie de cuestiones ahí. Y luego limitó lo que el estatuto decía. Y luego limitó y demás. Pero vamos a ver, un caso muy claro. En Irlanda del Norte se suspendió la autonomía. Y había un caso de violencia además muy fuerte, había casos muy fuertes. Entonces hay que ver otros modelos y hay que ver cómo se puede establecer un espacio de convivencia para que puedan vivir una mitad más o menos de gente que se siente solo catalana y otra mitad de gente que se siente catalana y española. La autonomía. Pues un espacio de convivencia a lo mejor durante unos años puede ser yo no estoy de acuerdo suspender la autonomía o una reforma que lleve hacia espacios de gobierno consensual. Como es el caso de Irlanda del Norte. Hay que tener espacios de gobierno consensual y donde no se pueda avasallar nunca a la otra mitad, sea esta cual sea. Lo que no se puede hacer es avasallar a la otra mitad. Pues suspender la autonomía en un caso extremo, que puede ser una suspensión parcial. Una vez que ha habido dejación de funciones, cuando se podían haber hecho las subvenciones, haber controlado en qué se gastaba el dinero, haber hecho otras cuestiones más concretas, cosa que no ha hecho Mariano Rajoy. Y cuestiones por ahí, hay que tomar ya medidas más severas. Y hay que hacer mucha pedagogía y saber que, por ejemplo, que una independencia no se puede conseguir solo por la mitad más uno, que haría falta un referéndum cualificado en el caso de que se llegase a ese hipotético escenario. Hay que trabajar muchos escenarios. Ahora, ¿cómo frenas el referéndum si no es avalándote de los tribunales constitucionales y de la Fiscalía del Estado, el referéndum que quieren promover la CUP a finales de, a primeros de 2017? Negócialo. Pues va a haber que negociar, va a haber que hacer política y va a haber que hacer espacio. ¿Y qué vas a negociar con unos señores que unilateralmente en el Congreso, en el Parlamento catalán apoyan? No. Desgraciadamente están avalados por Juntos por el Sí. Bueno, pues y están condicionados por la moción de confianza que le van a hacer a Puigdemont. Si son el 9%, no te preocupes por el referéndum. No. Ese 9% desgraciadamente está dirigiendo el devenir de Cataluña porque Juntos por el Sí, con el único propósito de mantenerse en el poder, como le pasa al señor Pedro Sánchez, están consintiendo. Y lo que hay que hacer en estos momentos es apelar a la seguridad jurídica, y vuelvo a reiterar, lo que para eso están los tribunales. Sí, seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es que para leer el marca se puede leer en el Retiro también, o sea que... ¿En qué ha cedido Pedro Sánchez? No entiendo lo de leer el marca. Era solo una referencia velada. Entre otras cosas, si es porque Mariano Rajoy lee el marca, aparte lee más periódicos, pero me parece que el marca es un periódico más para leer, ¿no? Yo no lo leo, pero en cualquier caso no creo que eso sea denostar a nadie. ¿En qué ha cedido Pedro Sánchez con la minoría para...? No, en Pedro Sánchez no sé por qué lo sacas ahora con la... Lo has dicho, no. Lo acabas de mencionar. ¿Será que tengo fobia patológica también? Hacia Pedro Sánchez. ¿Será que tengo fobia patológica? Bueno, y como nos queda muy poquito tiempo, ya mencionabas, Borja, un asunto que está acaparando titulares en los últimos días, que es el asistente de Pablo Echenique, que es secretario de organización de Podemos. Os iba a decir, quizá porque es verano, pero no, porque es un verano muy intenso, con no investidura, con negociaciones esta
semana. noticias. Sí, es un verano raro. Para pero aún la así- suerte de Echenique, ¿no? Sí, efectivamente. La de Monedero también. La de Echenique, al haber tantas noticias, tendrá una duración de un día y medio. A ver, Bueno, si lo hoy de hemos Echenique conocido tiene- que mantuvo al mismo asistente también cuando tenía cargo público con Podemos, pero ha rehusado hacer más declaraciones. Ha dicho que él ya dio explicaciones. Yo me sobre este metería a 2 puntos. Uno, que evidentemente para bien son presos de su discurso, y eso me parece absolutamente correcto. O sea, si tú elaboras un discurso absolutamente perfecto, que exiges, vamos, no sé cómo decirte, el 10 sobre 10 a la ciudadanía, cuando no existe el 10 sobre 10 para la ciudadanía, porque es imposible, y por muy impositivo y legislativo que es nuestro Estado, afortunadamente, y lo dice un socialista, queda algún resquicio no controlado, pues lo sufres. Entonces no puedes ir de perfecto y no puedes acusar a todos si tú no eres 100% perfecto. Y como no lo vas a hacer nunca, pues es complicado. Oye, pero bienvenidos a ese discurso porque nos lleva a poder decirle a nuestros representantes, tú vales, tú no vales. Y ojalá lleguemos a ese punto de los ingleses que tienen que dimitir por copiar en un trabajo de hace 20 años. Bienvenido sea aquello. Alemanes. Alemanes, da igual. O sea, bien que se ponga ese límite tan importante a la política. Humanizándola. También estamos donde estamos y no volvemos locos. Es el socialismo con rostro humano. No, si te sale la vena del zapatero. No, es lo normal. Y lo segundo es que es un problema que es real y que hay que solucionar, pero cuesta muchísimo solucionar. Y es cierto que se ha creado una ley. Se ha creado una ley según la cual estamos obligados todos a tributar por todos nuestros asistentes, empleados del hogar. Está hecha la ley, pero no está solucionado el problema real de fondo, que es que la cotización es superior normalmente al beneficio que se obtiene por ese trabajo y por lo tanto no se da de alta ni Dios, por mucho que lo obligues. Entonces ahí es el punto en el cual la ley está por encima de lo normal, de lo normaliza. Entonces cuando tú legislas por encima de lo lógico, la ley se colapsa. Entonces, que es evidentemente que lo correcto es que todo el mundo esté en un contrato maravilloso y que se paguen las horas extra y que se respeten las bajas de maternidad y paternidad y que se respeten los horarios, pues claro que sí. Y por ley seríamos un país maravilloso, por no decir otra palabra. Pero cierto es que luego, en el fondo, todavía no lo hemos conseguido. Entonces, ¿cómo hay que actuar? ¿Con leyes? ¿Solo? No, hay que actuar con leyes y con otros mecanismos que faciliten que a ti te sea mucho más fácil y mucho más conveniente. Y no porque vayas a ser ministro de Economía, sino porque te interesa más a ti y a la otra persona que esté todo regularizado y dado de alta. Mientras no sea interesante para algunas de las partes, da lo mismo la ley. Bueno, está muy bien lo que ha dicho Alberto. Estoy de acuerdo, Pues hasta sin luego. que sirva de precedente. Pero, claro, es que la noticia no es esta. La noticia es que ha habido un señor que ha lanzado 520... Yo es que os sacaba este tema porque me ha parecido llamativo que ha culpado al sistema, que Claro. normalmente, pues... No, pero cuando esto es otra saltan fobia casos- patológica que tiene el señor Echenique Al sistema. al sistema en sí, ¿no? Es decir, un señor que ha sacado 523 tweets criticando la reforma laboral del gobierno, criticando las condiciones de trabajo precarias, criticando el trabajar en negro sin cotizar. Y resulta que descubrimos que hace 4 años que este señor, de manera endémica y sistémica, lleva haciendo lo mismo en su propia casa. La corrupción en su del propia PP es casa. endémica y Y sistémica. entonces lo que hace en ese momento, como cuando a un niño se le pilla con una trastada, es echarle la culpa a otro rápidamente. O sea, es decir, como decía antes nuestro nuevo liberal, que antiguo socialdemócrata, Alberto Sotillos, decía que la culpa es de Papastado. Pues igual, ahora en ese momento Echenique, una vez le han pillado debajo de la mesa con la trastada, lo echa rápidamente y la culpa es de otro. Hombre, yo creo que un partido o representante, que este señor es el número 3 de Podemos, me parece, ¿no? Todavía no ha salido Pablo Iglesias criticando su actitud, sino todo lo contrario, defendiéndola. Yo creo que a un partido con una representatividad tan importante dentro de, bueno, pues del organigrama electoral de España, yo creo que hay que pedirle un poco más de rigurosidad, un poco más de criterio y sobre todo, y en la siguiente, señor Echenique, mucho cuidado con el Twitter, porque al final todo queda Te escrito. recuerdo que Cospedal sigue en su cargo. Pero ya estamos con la No, vamos fobia a ver, endémica, es que venga, está- a echarle la culpa, pero que tú yo- eras liberal, ya no puedes Pero vamos echarle a la ver, culpa al Borja, papá yo Estado. estoy pidiendo a todos lo mismo, pero tú no le puedes decir a Echenique que sea súper reglado y que dimita No, prácticamente. no, yo no he dicho que cuando dimita. no te escucha una palabra Yo- del despido en diferido del señor Bárcenas.
No, yo no he Hombre, dicho que dimita. He dicho al señor Echenique que se le debe pedir que sea más riguroso. ¿Y qué no le pedimos escriba a Cospedal entonces? 531 tweets ¿Qué le pedimos a criticando Cospedal? al sistema, y resulta que en el sistema el primero que está inmerso es él. Que Pide ya no a sé, todos lo a lo mismo, mejor ya es Borja, casta. Hay que Claro que analizar es ahora casta, lo de todos son casta. castas. Ya es casta El también Estado Echenique. te castiza. Bueno, bueno, en cuanto vale, te toca. Bueno, vale, pues eso, el Estado te convierte en piedra, ¿no? Como Rubén, que nos queda poquito tiempo. Sí, bueno, Echenique, que es el número 2. A dos, no sabes el si número era dos 2 o tiene tres, toda esa porque Rejón importancia. está ahí en medio. Bueno, Ah, a bueno, Rejón le han ya le has quitado ya quitado a bastante, Rejón. a número va a parecer el Macho, número ya 4 o has 5. hecho- has hecho una purga, esa una sería, purga academita. sí, es que va en la sangre. ¿no? Has hecho una purga. Bueno, la cuestión está en que ese es el problema actual, ¿no? Que frente a todos los problemas del gran régimen gobernante que era hasta ahora el Partido Popular, la alternativa quien ha sido Felizuco por un lado y estos señores por el otro, que lamentablemente Que Felizuco todavía no se la ha pillado en nada. Entre Echenique, sí, pero ¿qué Ya, aporta? ya. Mi reflexión es que ¿qué aporta eso como Oye, renovación las reuniones, política, lo graciosas como que tienen nivel, que ser. Agustín Bravo, Antonio Cantó, eso en un lado, en este otro lado, este señor que vienen a limpiar todo esto y luego venían, la mácula ya la traían, ¿no? El caso de Íñigo Rejón también, por supuesto, todos los casos de Monedero, que acaba de ser suspendido ejemplarmente en la Universidad ¿Y te va a Complutense. denunciar a la Complutense? Bueno, pues Al rector, sí. Bueno, esto el mismo caso que Echenique, la culpa pues es los pájaros del papá disparando Estado. las escopetas. Menos mal que los ¿no? liberales es el ya mismo, estamos es en el otra mismo línea. caso. Pero penal no hay nada de eso, Entonces, ¿sabes? ese es el Penal problema, no que hay ahora nada. mismo la clase política está en un nivel muy bajo, y que hace falta una renovación profunda y ellos no han sabido ser la alternativa. Y el movimiento de Podemos, que viene absolutamente trufado, ni tampoco parece ser que Ciudadanos. Entonces, a ver si con todo esto conseguimos desbloquear algo, pero es que la realidad es que si vamos a las terceras elecciones, la mayoría de esta gente tendría que irse, ¿no? O sea, pero si luego la gente la vuelve a votar, pues ese es el gran problema. Y Lo nuestra pone- crisis Como está nos que- queda un minuto para despedirnos, decidme muy rápido vuestra opinión. ¿Creéis que vamos a terceras elecciones, sí o no? Yo creo que sí, la verdad es que creo que sí. Pero, Yo, mienten tanto. Yo espero que no y deseo que no y estoy convencido que no. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, muchísimas gracias. Gracias. Alberto Sotillos, muchísimas Gracias. gracias. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias. Rubén vuelve mañana, vosotros os despido ya hasta la temporada próxima. Muy bien. Millones de gracias, seguiremos comentando y seguiremos muy atentos a lo que pase esta semana entre los diferentes partidos. Nos despedimos, volvemos mañana. Gracias por haber estado al otro lado y no se lo pierdan este martes.